Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Acá estamos, los malditos duendes, atravesamos el portal energético y nos transformamos en seres humanos y estamos acá en este plano para compartir un programa lleno de terror, suspenso, adrenalina. Ya van a ver de qué trata el programa de hoy, pero es imperdible. Primero que nada, presento a mis compañeros, a mis duendes favoritos que me acompañan acá. Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a este terrorífico episodio de Malditos Duendes. Bienvenida, Claudia, nuestro duende extranjero, Wolver. ¿Qué dice la banda? ¿Cómo dice que le va? Bueno, estoy contento y feliz a venir a ver qué es lo que trae este programa hoy. Es de terror, te escuché, perdón. Todavía no lo mencioné, Wolver, gracias por hacerlo. Voy a hacer un spoiler. Y nuestro duende técnico con todo lo que tiene que ver con nuestro programa que está saliendo en vivo. Si estás en YouTube y nos estás viendo, ahora hacemos un plano compartido. ¿Tiramos belleza? ¿Belleza? Hacemos un plano porque hoy estrenamos, hoy estrenamos cámaras compartidas, acá estamos. Qué lindo formato Me encanta. Así nos pueden ver el... Sí. Wolver está muy chiquito. Yo no sé si... Y creo que está muy lejos. ¿Por qué será esto? No sé. Después lo veremos, lo corregiremos. Wolver en realidad es chiquito, queda todavía con el tamaño de duende original. Claro. Pero bueno. A veces cuando pasa el portal la transición del portal hace que quizás algún a duende... A los millennials los toma así que la cámara. Bueno, para toda la gente que nos está viendo en YouTube, la que nos está escuchando también, hoy tenemos un programa espectacular. Hoy vamos a hablar sobre terror. Pero, a ver, ¿cuál es el nombre del programa en sí? El programa de hoy es ¿por qué nos atrae el terror? ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que te llama? ¿Por qué te hace ver más terror? De todas maneras, quédate ahí viéndonos en YouTube, escuchándonos en otras plataformas, en Spotify, por ejemplo. Vamos a hacer todo un recorrido sobre el terror. Vamos a ver varias hipótesis, vamos a debatir cómo surge el terror, qué nos pasa cuando sentimos terror, qué es el terror. Y quédate hasta el final porque vamos a tener un juego interactivo muy interesante que va a determinar un ganador de los duendes sobre el terror. Se pone heavy el juego, ¿no? Se va a poner heavy, va a dar a tomar que hablar, notoriedad. Incluso aquellos que nos están escuchando y viendo pueden participar. Qué también, lindo. Esperen ver las características del juego, cómo lo vamos a determinar. Vas a compartir el juego con nosotros, pero quédate para ver todo el programa y escucharlo porque no tenés nada que perderte. Vamos a hablar sobre terror. La pregunta consigna es ¿qué nos atrae del terror? Pero cuidado, hay un camino que vamos a recorrer y lo vamos a desmenuzar poco a poco. Duendes, ¿empezamos? Muy bien. Por favor. Vamos. ¿Por dónde arrancamos? A ver, hay una pregunta. ¿Por qué nos atrae el terror? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos convoca? Bueno, ¿por qué nos atrae? Busquémosle respuestas. Las respuestas posibles a la pregunta son hipótesis. Y yo voy por el lado de la psicología. Ok. Bien. Para la psicología, el terror es una especie de laboratorio imaginario que hace emerger lo prohibido. Es decir, todas aquellas producciones que nos dan miedo, de alguna manera nos invitan a participar de lo que social, moral, psicológicamente está prohibido, pero desde un lugar seguro. La psicología dice que justamente para formar parte, para organizarnos en una sociedad, dentro de una cultura, hay ciertas prohibiciones que se tienen que cumplir. Bien. ¿Sí? Y que justamente tienen que ser tan fuertes esas prohibiciones que se reprimen dentro de nuestra mente. Y de pronto, las temáticas del terror, el cine del terror, las novelas de terror, los cuentos de terror, el arte de terror en sí, nos habilita una puerta por la que podemos acceder a esas temáticas. El canibalismo, Mira. El homicidio, el incesto inclusive, pero desde el lugar seguro de tener conciencia de que eso es parte de una ficción. Entonces, es como un permiso
puedo leer mi psiquis, que no tiene un registro, un filtro constante que dice, bueno, esta sensación pertenece a un simple relato, esta sensación es la realidad, ¿no? De pronto tiene ese miedo, esa mezcla de deseo y temor al mismo tiempo, y, digamos, se preserva sabiendo que es un relato. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. O sea, nos habilita ese espacio, podemos sentir esa misma sensación en nuestra psiquis que está reprimida, que está de lo que está prohibido, pero estamos en el lugar de decir, cierro el libro, apago la tele y estoy a salvo. Claro. O sea, experimento la misma sensación, pero no es la realidad. Yo creo que el terror tiene algo que ver, o de alguna forma es factible dentro de la supervivencia del ser humano. Hay algo en el ser humano que tiene una necesidad. Está vinculado. No sé si límbico está vinculación. bien dicho. Es una necesidad, pero claro, a nivel... No es una, digamos, no es una necesidad, está incorporada a nuestro ser. Claro, que a tiene nivel que ver ADN, con digamos. el estado de supervivencia más antiguo del ser humano. Exactamente. Es el miedo ante lo desconocido. Esa cuestión de tener que el salir miedo a cierto natural. horario a cazar Sí, para poder comer, exactamente. Es un Pero factor dormir a medio la... animal, ¿no? Es un Hay factor que Exacto. ya, Instintivo, claro, tiene por que ver llamarlo de una manera. con nuestra mente, tiene que ver con nuestra parte de nuestro cerebro reptiliano, Claro. así se por llamarlo. denomina. Como Se corresponde, denomina claro. así, con los instintos más básicos de supervivencia, como dice Ariel. Pero ¿a qué viene esto? El terror viene al miedo, a la preparación, a la espera quizás de el ataque o la agresión de algún factor externo hacia nosotros. Sí, Eso el momento de la casa, ¿no? El Exactamente, dormir a la claro. intemperie, el Sí, estar sí, en una definitivo. cueva a merced de lo que... La oscuridad. de por un ejemplo, ¿no? tigre ¿Cómo? diente de sable. el miedo a la oscuridad. La también, oscuridad claro, como por tal, supuesto. ¿no? Muchas veces representa, ¿no? Esas cosas que no podemos mirar, que nuestros sentidos, ¿no? Y esa incertidumbre delante de un proceso tal vez visual o cinético, es decir, físico, en el cual tú dices, bueno, la oscuridad es básicamente uno de los elementos y los recursos que se utilizan mucho en ese tipo de géneros o ese tipo de obras, ya sea cine, pinturas o incluso en la propia literatura hay un poco, ¿no? Esa estructura oscura, de esa indefensión ante no poder percibir el peligro, ¿no? Que está vinculado a la supervivencia, ¿no? Está directamente Totalmente. vinculado. Creo que tal vez la noche, ¿no? Como un proceso en muchas ocasiones de partida hacia esos procesos. De hecho, nace el terror del en algún miedo. momento, bueno, un poquito de lo que vamos a hablar ahora, justamente. Nace el terror muchas veces a través del relucir del fuego, digamos. Claro. De cuando el fuego hace las sombras y las sombras que se dibujan en la pared generan una cierta duda de lo que la realidad nos expone, ¿no? Altera la realidad. Altera la realidad. O exactamente. tal vez es un tema más de sugestión, ¿no? Porque si a veces tienes tanto miedo que esas sombras que se proyectan vinculadas con el fuego, esa creación, si también tienes mucho miedo y se proyecta una imagen extraña, tal vez por el propio miedo te sugestionas a que es algo demoníaco o algo que te viene a acechar, ¿no? Volviendo al tema de la supervivencia. O sea, ustedes lo que quieren decir cuando plantean lo de la supervivencia, su hipótesis es que esa atracción que nos genera el terror habilita un espacio de entrenamiento. Y un poco sí, y un Bien. poco sí, claro, yo creo Entrenarse para sobrevivir, o sea, Claro. buscamos las situaciones que nos generan terror, temor, ¿no? Como para estar... No, En sabemos teoría, que salvo. en esa a ver, remontémonos a la época en la cual teníamos que caverna. sobrevivir, no era que Claro, pero ¿por no qué era que hoy ibas a nos abrir la atrae? heladera y sacabas un pedazo de una Eso, costilla. no, digamos. eso lo Entonces, entiendo, pero como la un pregunta es jamón. ¿por qué nos atrae el terror? no es que nos atrae, sino que sabemos que en Bueno. algún momento del día nos vamos a exponer a eso. Y ya hay una especie de adrenalina que se enciende con respecto a la supervivencia de saber que en ese momento te vas a enfrentar a eso. Como un switch. Y hay Tengan- un disfrute Tengan en eso en cuenta, también. tengan Ahí en va. cuenta algo fundamental para marcar el hilo de la conversación y del programa.
la temática del programa o la pregunta original del programa es ¿por qué nos atrae el ¿Por qué nos terror? atrae? Yo creo que es una conclusión que llegaremos al final. Ahora Quizá. estamos haciendo un Totalmente. recorrido sobre el terror y estamos iniciando este recorrido con distintas hipótesis que tienen que ver con el surgimiento del terror en el ser humano, del ser humano, en nuestro ser. ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que nos causa terror? ¿Por qué existe el terror? Después llegaremos a la conclusión final, que es ¿por qué nos atrae el terror? Que es otro tema quizás un poquito distinto, pero Claro. vamos a hacer un recorrido. Bueno, vinculado a lo que estás comentando, y creo que es muy relevante, en las tradiciones culturales. ¿no? Y en muchas ocasiones son cosas o información que se va pasando de generación en generación, de cultura a cultura, ¿no? Y si en muchas ocasiones te das cuenta, hay elementos que persisten con diferentes nombres, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El miedo a lo desconocido. O sea, de cierta forma arrastramos los miedos de nuestros antepasados o de nuestra tradición. Como por ejemplo, en el caso Vos de sabés que con respecto a eso, a la tradición cultural, la podemos desglosar en 3 ítems importantes, psicológicamente hablando, ¿no? Primero es el concepto de caverna. ¿A qué llamo esto? Al concepto de seguridad, de estabilidad de nuestro ser, donde nada nos pueda atacar o influenciar. Pero ahí surge el concepto, por ejemplo, de dónde nos podemos sentir cómodos a través de ver una película, leer un libro o alguna otra expresión artística en nuestra zona de confort. Claro, te Entonces, sentís ahí tenemos resguardado. el terror de alguna manera controlado. Podemos absorberlo, asimilarlo, pero con cierta tranquilidad de por medio. Después otro tema cultural muy importante que se ha trasladado y nos acompaña a lo largo de la historia es el concepto de la advertencia moral. Esto es muy importante. Interesante. ¿A qué llamo esto? O mejor dicho, ¿a qué se llama esto? Es justamente que esto tiene que ver mucho con la tradición folclórica del terror, es el cuidado, que te puede pasar esto si haces lo siguiente. Y ahí empiezan a surgir los cuentos folclóricos. Aquello que nosotros cuando éramos pequeños nos decían, si no dormís la siesta va a venir el coco a asustarte, o En en Venezuela distintas también se le regiones. llamaba Bombero, coco. claro, Sí, Entonces claro. empiezan El a ponerte límites culturalmente a través del concepto de alguna historia ficticia o no, conllevada a algún mito y demás. Pero tiene que ver con el paso del tiempo de la culturización de la sociedad, Claro. el paso de la historia, del boca a boca. Yo les cuento una pavada, 2 minutos, les robo. Hace muchos años estábamos investigando en Punta Indio, la zona, digamos, en el campo militar de Punta Indio, en el campo aéreo de Punta Indio, y le preguntamos justamente a los milicos por qué tenían tantas leyendas. Porque siempre en todo lugar donde hubiera instrucción militar había tantas leyendas. Por ejemplo, que hay una zona en la cual cerca del Fortín, por lo general, que esto me lo contaron después, ¿no? Pero cerca del Fortín, por lo general, siempre hay una leyenda bastante grosa, o dentro de uno de los lugares donde hacen la vigía, digamos, donde está La guardia. la guardia, siempre aparece un fantasma. Decía, eso es control, amigo. O sea, para que los pibes no se escapen, les Claro. contamos leyendas. O sea, es muy básico. Y está buenísimo lo que decías vos, Gui. Es un poco conscientemente o inconscientemente. Después uno lo traspasa capaz que inconscientemente, ¿no? Porque se lo cuentan tipo teléfono descompuesto. Pero Seguro. la leyenda nace a través también de formar un elemento de control. Una zona en la cual Y un poco. yo quizá. te tiro algo que vos no tenés que hacer, digamos, ¿no? Sabés que si cruzás ese límite, te la podés pegar. Me remite a lo que ustedes están diciendo desde los orígenes primitivos. Recordaba la película de los Cruz, esta Oh, familia, claro, ¿no? Donde el padre claro. todas las noches los juntaba en la caverna y antes de dormir les contaba una historia, tenía el osito muerto, ¿no? Y les contaba la historia de que el osito había hecho tal cosa o que fulanito había hecho tal cosa y murió. ¿No? Como, Claro. claro, era cuidado con lo que hacen, porque si Claro. ustedes si salen solo de la caverna cuando se hace de noche, van a morir, Claro. ¿no? Era la cuestión de por preservar, ¿no? Un poco lo que Sí, estaban está diciendo, la vinculado. supervivencia, Tal cual. que comienza con la narración a transmitirse justamente el relato de terror como una forma de cuidado, de protección, de señalar dónde está el peligro. ¿Qué es lo que decía aquí? Un poquito la tradición cultural
bien, obviamente tiene una porción que está buena, digamos, son historias que nos forman culturalmente, y otra un poquito de, che, loco, elemento de control de no te zarpes, no te vayas de la cueva, lo que estamos diciendo, no cruces el campo de noche, no sé, nos podemos venir más para acá, la luz mala, que todos sabemos que son huesos, que es el reflejo de la luna, digamos, Claro. pero digamos, hay un montón de historias que justamente lo que hacen es que los chicos no se escapen de casa, que no se vayan, que el bombero, que el silbador, que ¿no? Por eso yo me refería a la advertencia moral. O sea, Tal de cual. alguna manera te pone un límite hacia dónde puedes llegar a explorar vos en tu psiquis, en tu vida cotidiana, a través de estas historias que se van fundamentando. Y un tercer concepto A que ver. me faltaba definir Completar. con respecto al terror es el terror nos lleva al tabú también, al tabú. A llegar a explorar cuando traspasamos esa culturalmente el momento de la historia y demás, el terror nos lleva quizás a la concepción de situaciones límites, como la locura, el canibalismo, como mencionó Claudia, situaciones fuera de nuestro control, totalmente extremas, que llegan a nuestro interior de una manera muy muy fuerte. Sí, digamos. tocan una fibra, aparte que el terror llega a ese concepto, incluido lo sobrenatural también, el miedo a lo desconocido. Totalmente. Bueno, esas son más o menos las hipótesis que vamos a plantear el día de hoy, o por lo Mirando. menos que vamos a desarrollar. Claro. ¿No tenés nada que decir, Wolver? No, estaba interviniendo, comentaba un poco este tema de la oscuridad, como había un programa hace muchos años, la gente que más o menos de mi edad o que en algún momento llegó a ver algunos ¿Cuál es programas. tu edad, Wolver, para que la gente sepa? Voy a Porque- dejarlo como misterio. ¿Lo Ay, querés ay, decir? ay. Recuerden que Ah, en episodios, pero en ¿cuánto me- episodios cuánto me anteriores... calculas? Entre tanto y tanto, ¿Cuánto puedes me decir. calculas? Había un programa, no voy a decir mi edad, ojo. No, Ya en un por episodio ahora. anterior quedó Entre claro 10, que es un Entre millennial. 10 y 50. claro. Y Recuerden que 89. ya vimos en el episodio, ¿se acuerdan? En el que Íntimo. perdíamos, en el que perdíamos internet y que Claro. hablamos de las Ah, generaciones. sería bueno y que lo nosotros fueran a éramos mirar. todos, claro, Ah, recuérdenlo. que nos metimos en cada Claro. tipo de Desconectados, de generación. sí, desconectados habíamos hablado cómo afectaba a cada Y generación. ahí Wolver Y ahí, ingresaba en un... en los millennials y nosotros Claro. somos Porque todos generación aparte X. de perder cabeza, cuando Wolver pasa por el, Bueno. por el coso, Portal. por el portal, pierde años. Claro. Es el Ah. único duende. O sea, él reduce Por eso su lo vemos más tamaño chiquito, y su edad. claro, edad. ahí está. ¿Y su Bueno, coeficiente también? No, por ojo. favor. Hablando Hay volumen de- Para mí se inteligente. le Se le Ahí va, potencia. se dispara. Ah, ok. Bueno. Hablando de perder la cabeza, Sí. cuéntenos lo del programa y después nos recuerda las redes, por Claro. favor. Por supuesto. Había un programa que se llamaba Le temes a la oscuridad. Así, directamente. ¿no? Ah, sí, sí. La llegaron a ver, Re, probablemente. sí. Era un programa más como de adolescentes. Era un terror bastante vainilla, rosa. Pero era Sí, terror tal cual. vainilla. Era re light, pero- Era muy light. Sí, Era y muy aparte light. con monstruos mal ¿qué hablamos? hechos. ¿Programa de radio? De Era un televisión? programa de televisión. Televisión. Era un programa de televisión. Era muy bueno porque... Terror vainilla. Soft Sí, terror. era Es soft casi un terror, claro. oxímoron, ¿no? Sí. Porque la No, vainilla parece una cosa... pero es interesante porque era al final terminaba siendo ridículo. Y yo creo, ahora que lo estamos charlando, que en muchas ocasiones el terror y este tipo de géneros que nos convocan, en este caso particular, terminan siendo hasta ridículos, ¿no? Se terminan siendo más bien un chiste, ¿no? Visto tal vez de cerca lo puedes mirar como algo tal vez complejo, como que va tocando alguna fibra, pero si lo miras de lejos en muchas ocasiones Es que nos ridículo. vamos a ir a otro lugar de la historia y por ¿Sí las o no? ramas, pero cuando Eso del sí. otro lado del miedo todo parece mucho La más ironía. Claro, la Es más, ironía, pero claro. funciona como una defensa Es- para el claro. terror. Ahora Bien. nos estamos enfocando en el terror más crudo, el concepto Claro. de terror Bien. más frío, Claro. que te Les- hace poner la piel de que gallina. realmente sea terror, y que terror. sin embargo nos no atrae. vainilla. Y que sin Exacto. embargo nos atrae. Les propongo algo, vamos a hacer un debate con esto, Por pero supuesto. primero, por favor, las redes. Póngame ahí por favor la chuleta. Ahora les digo, La chuleta. en Instagram tenemos mduendes.podcast. Por favor síganos allí. En YouTube tenemos
Malditos Duendes _medio podcast. En Spotify tenemos a Malditos Duendes, así como se escucha. Y en Twitch, Malditos Duendes Malditos _duendes. Me perdonan Guión bajo. el español. Guión bajo. Malditos Pero sé guión que bajo nos van a duendes. conseguir De este lado del río. de cualquier De manera. Ecuador, de este lado del Ecuador. De cualquier manera, es guión suscríbanse, denle like, comenten acá y déjenos saber qué les parece el programa. Claro. Bueno, arrancamos con el debate, entonces. Terror real versus ficción. Interesante, está bueno plantear si esto que decía Guille también, ¿no? De lo que nos pasa realmente cuando pasamos por una situación que nos genera terror o algo que es ficción, que sabemos que estamos cómodos en nuestra casa y lo estamos viendo desde el sillón y no pasa nada, ¿no? Parece que va por ahí la historia, que está bueno. ¿Somos espectadores o protagonistas del terror? ¿Me ayudas, malditos fuentes? Bueno, Pensé que ibas a decir alguna vaina. me quedé pensando en el enunciado, ¿no? Claro. Yo creo que justamente lo que yo les planteaba, la hipótesis que tiene que ver con la psicología, nos permite un juego. El juego de vivenciar lo que el protagonista de la película, del cuento, de la novela está viviendo, pero nosotros estamos a resguardo. ¿Sí? Necesitamos incursionar en aquello que nos genera terror, pero en la ficción. Ok, cuando estamos a resguardo somos espectadores. No, vamos a lo siguiente. Cuando estamos viendo alguna ficción, ¿sí? Ah, ok. Estamos como espectadores y nos permitimos compartir ese shock adrenalínico del protagonista de esa ficción. Ahora, entrar en la situación de terror dentro de la realidad estaría en lo que consideramos patológico. No sé si me explico. Es como que si yo me expongo a una situación de terror voluntariamente, es algo que se considera dentro de... Como que estás loco. Claro, es patológico. Como que entra dentro de claro. la patología, sí, entiendo. Está dentro lo de que la dice. patología. Entonces, ¿nos atrae el terror? Sí, muchísimo, pero siempre que sea desde la ficción que Pero, nos da el lugar de seguridad. Perdón que te interrumpa, te consulto, Sí. ¿por qué sería patológico? Porque creo que es una cuestión medio natural, ¿no? Y creo que, como lo estábamos charlando Yo creo que lo antes, natural es evitar la situación. Pero, o sea, pero también exponerse... no es natural exponerse a circunstancias. Claro, es como que dentro ¿no? de la naturalidad, Claro. por decirlo de alguna forma, uno se prepara para esa exposición ante el terror, hacerte ese shot de adrenalina que va a tener cuando vaya a cazar, cuando, digamos... Claro. Igual Sí. creo que hay una... Igual comparto ver. las dos situaciones, Claro. creo que hay algo patológico también. A ver, una cosa es lo que te genera, digamos, algún tipo de temor, pero si vas a cazar, vos sos el cazador. El temor real lo está viviendo tu presa. Pues Sí. ponele, porque si estás casando... Podés ser vos la presa. Claro. Bueno, Se puede dar vuelta en 2 minutos. por claro. eso digo, si vos vas a cazar, Un ok, león ahí sí, te obviamente aparece. el jabalí pegó media vuelta y se te viene Claro. encima y a otra cosa. A correr. Pero, digamos, en tanto uno entienda que puede tener un control sobre esa situación, hay justamente... Está bien, pero ponele. De repente vos vas a... Claro, no es preparado. Vamos a hacerlo muy, pero Bien práctico. muy light, ¿eh? Vamos a un parque de diversiones y... Salí aquí. Sí, Eh, oscuras esto. Sí, se Se nos fue Wolver. Se nos fue No, Wolver. no, tengo que volver. Bueno, ahora lo arreglamos. Ujú. Me fui para la vaina interdimensional. Claro, volviste a la comarca. A El la hombre comer, invisible. sí. La oscuridad asusta. Estamos ¿Te estás solucionando asustado, estos Wolver? problemas Bueno, técnicos tienen- ahora en vivo. tengo Más- miedo. Mayor Claro. terror imposible, claro, Ahí claro. está, Entraste en la oscuridad, desapareció. Wolver. Está Estás en la todo oscuridad preparado. Esta absoluta. vaina está preparada. Crear ahí Estamos un black haciendo, Una claro, especie de black estamos hat. Claro. ejemplificando el terror a través de Wolver ¿Qué en vaina este oscura momento que es se esta? siente perdido. en la Wolver les va a oscuridad. contar de qué Yo- se tratan las redes claro, sociales. Claro. Bueno, ahí volvemos. Denme un segundo Dale. que ya volvemos. Bueno, ahí estamos. Tuvimos un pequeño
tema técnico con una cámara que se nos murió, así que todos aquellos que quieran donar para una cámara, bienvenido sea. ¿En qué estábamos? Estábamos en pleno debate, pleno Por debate. supuesto. arrancando. ¿Dónde comienza y termina? ¿Cuáles son los límites, no? Un poco es el tema del terror, ¿no? Desde la ficción y desde lo real, ¿no? ¿Dónde termina el terror? ¿Dónde comienza, Ari? Exacto, ¿dónde somos espectadores y dónde somos protagonistas? Porque un poquito lo que decíamos recién era en cuestión de, a ver, cuando nos paramos a ver una película sabemos que estamos en el living de casa. Cuando La seguridad de nuestra casa, Claro, en como que torno al hay- concepto de cueva. estamos en un lugar seguro, lo estamos viendo ese terror es fácil porque es el de la pantalla. Controlable. Que es exacto, tiene cierto control que nos deja tranquilos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos exponemos, por ejemplo, a un lugar, por ejemplo, no sé, Una situación real. sí, o semi-real, o un tren fantasma, Ok. o un lugar de escape, o Ok. una... Pero digamos, no deja esos de ser lugares una donde no- situación real donde nosotros salimos de nuestra estás zona de poniendo confort el cuerpo, claro. y vamos a otro lugar, a otro De concepto. todas maneras, claro, estaría dentro de lo que se considera una ficción, ¿no? Claro. Si bien ya no es un cuento, no es un relato, no es una película, pero es una situación ficcional. A Ok, ver, el pero- debate sería situaciones de terror reales contra situaciones de terror ficticias. Sí. ¿Vale? Es que reales son muy pocas. O sea, reales en la web. Reales vas a sentir terror el día que Yo creo que se te paró una moto al lado a las 2 de la mañana. Claro. Y Y te bueno, dice, con amigo. justamente a eso vamos, es debatir las situaciones. Claro. Bien, ahora, si la premisa de nuestro programa es por qué nos atrae el terror, ¿sí? Ujú. ¿Ustedes qué creen? Que el terror real, ¿no? Exponernos, como les decía antes, algo que yo considero patológico, ¿tiene que ver con qué cuestiones? ¿Por qué la gente se puede llegar a exponer, sentirse atraído al terror real, sabiendo las consecuencias que esto puede traer? ¿Con qué tiene que ver? Creo que tiene que ver un poco, bueno, el tema que había planteado yo. Creo que uno en alguna época estuvo expuesto al terror de una manera que era cotidiano y que era normal, era casi normativo. Entonces, el exponerse al terror también no es una cuestión tan morbosa, digamos, sino que tiene que ver con una realidad de lo que uno ha vivido a lo largo de tantos años, en los cuales sabía que a cierta hora se iba que tiene que ver con la supervivencia y que uno a cierta hora se tenía que exponer a un terror que iba a ser demasiado por arriba de lo que uno podía Soportar. soportar o Es que sobrellevar, no me salió la palabra, soportar o sobrellevar. Entonces creo que tiene que ver con eso. Entonces la exposición sí tiene un sesgo de locura o de cuestión psicológica, pero también tiene un sesgo de normalidad, como que uno en algún punto, en lo más íntimo, estaba acostumbrado a esa exposición. Es que yo creo que tal vez la respuesta para mí sería es que nos atrae el terror, no el terror per se, creo que nos atrae el terror porque podemos sobrevivir a ello. El shot adrenalínico, ¿no? Yo creo que es eso, o sea, Bueno. la posibilidad de superar una cuestión que te da mucho miedo o tal vez una película en el caso de las ficciones o tal vez una circunstancia en la cual tú te expones Yo creo que en general, Individualmente, quiero justamente lo que nos bancamos es el terror de ficción. O sea, en un estado de salud general sustituimos y ¿Nos nos bancamos o lo controlamos? O sea, justamente nos bancamos el terror Porque de ficción tenemos control porque hay un control. sobre Porque como él. les decía al principio, nos permite transgredir Sabemos las que no es real. prohibiciones Sabemos que no y es real. podemos cerrar el Pero- libro, apagar la tele cuando queremos. Pero a ver, si no sé, por ejemplo, una persona que se tire en paracaídas, por ejemplo, o una persona que se tire en bungee. La pregunta es, Estaba ¿siente pensando lo terror mismo, ¿no? real? ¿Pero siente terror real Por esa supuesto. persona? Y dime tú en Vos quién... sentirías terror, pero hay gente que se tira y lo que siente es una fascinación y alegría. Pero es parte de esa dinámica. Yo creo que ahí está el punto medio de la fascinación. Pero entonces El tendríamos punto que medio volver... es que yo
entre comillas, entiendo de que puedo sobrevivir. Pero al final de la historia no estoy seguro. Porque una gente que se tira, tú, que te tiras en un paracaídas, Pero yo no creo que los no movilice estás el terror. seguro de que Albert. vas a sobrevivir. No creo que los movilice el terror. O sea, Claro. Sí, hay un shot adrenalínico. Yo creo Bueno, que pero sí. una cosa pero no no predomina es- el pero no es terror. terror. Creo que no es el ejemplo Claro, calificado claro. más preciso. para hablar de esto. terror. Por ahí a vos Claro. te da mucho miedo, pero a otro le puede resultar altamente fascinante. Hay gente que se sube a un avión y tiene terror y no quiere subirse. Y hay gente que nos subimos a un avión y sentimos un placer profundo. O sea, el terror pasa por otro lado. De pronto, Como la por exposición ejemplo, a ver, real. por Salir ejemplo. a caminar por el conurbano bonaerense a las 3 de la mañana. Bueno, claro. pero yo pudiera decir lo mismo. Yo pudiera decir que hay gente que le gusta eso y que Bueno, se entonces siente tenemos que feliz. hacer una diferenciación Claro, o sea, Pero entre lo hay que es un el riesgo- miedo, el terror y el horror. Pero Claro. hay un riesgo real. O sea, voy a esto. Si estábamos hablando de por qué nos atrae situaciones terroríficas, de pronto saberse expuesto, no sé, abrir la puerta de la jaula de los leones en cómo se llaman ahora los zoológicos acá de Ecoparque, ¿no? Me meto donde Zoológico. están, me meto donde están los leones. Sí. Y ya ahí es algo realmente terrorífico, me expongo de una manera, por eso hablaba de lo patológico. A mí me parece que el terror que nos atrae es el terror de ficción. Nadie en su sano juicio lo puede atraer el Bueno. terror real. real. A eso iba, ¿no? No Al lo sé, principio. no lo sé. No yo, es atractivo. yo lo dudo. Yo creo que habrá mucha gente ¿En qué lo fundamentás? en que hay gente que En el es- morbo, claro. Claro, hay gente que se expone a situaciones que son verdaderamente peligrosas y que son, o sea, indistintamente de que Estás la hablando persona- de peligro y no de terror. Pero me refiero a a ver, una gente que se tira de un paracaídas, por ejemplo. No sé si Eso estaré... es peligro. Te estoy recalcando, estás bueno, no refiriéndote sé. a situaciones peligrosas y no de terror. Donde Bueno, el pará. terror juega un Hay papel, gente pero que- mínimo. No estamos hablando del terror en su Pero, fundamento. a ver, ¿en qué momento jugaría un papel preponderante? Una cuestión, por ejemplo, fundamentando lo que tú estás comentando, tú dices, todo el que se expone a una circunstancia de terror o rota medio loco, tiene una vaina patológica. Terror y No- horror son dos cosas distintas. O terror, ¿no? vamos al propio concepto. Ujú. Yo no creo que todo el mundo que se expone a una situación de terror está medio loca. No, ¿quién dijo eso? Es lo que está diciendo No, Clau. yo digo, hay algo en el orden de lo patológico Clau está cuando uno diciendo se que sí, expone que una voluntariamente persona está- a una situación de peligro Yo no como la que creo. describe él. Voluntariamente. Ahora, claro. A ver. Vamos a ordenar un poquito estos patitos. Vos estás hablando de una situación... estamos hablando sin identificar un Sí. caso en particular. Por Claudia eso. se está refiriendo a una situación donde patológicamente vos accedes a exponerte al terror. Y vos, Wolver, lo estás llevando a Sí. un hecho concreto. De ahí viene el debate entre ustedes. Por eso. Vos Sí, le estás exigiendo a Claudia que responda a tu imagen que estás presentando que no concuerda con el relato que está haciendo Claudia. Claro, Claudia está yo voy haciendo a un lo relato más siguiente. amplio. Lo voy a explicar gráficamente y por A ahí ver, tiene que ver con claro. lo personal. Si lo puedes Es mejor, claro. lo que Hacer él un ejemplo describe- para contrastar el ejemplo de Lo que Wolver. él describe para mí son situaciones de peligro. Obviamente, ¿Sí? sí. Entonces, si te atrae el peligro Ahí está. y te expones, para mí tiene que ver con el orden de lo patológico, ¿no? Si es Como por un ejemplo, peligro, como por ejemplo, por da un ejemplo, esto que ejemplo. te decía de salir a caminar en un lugar complejo. Ahora, hay situaciones que para muchas personas serían terroríficas, como por ejemplo hacer una investigación paranormal o caminar por un cementerio durante la noche, y para algunos de nosotros eso ha sido sumamente atractivo, ¿no? Pero ¿qué es lo terrorífico de caminar en un cementerio? Bueno, ¿Qué es lo peor que te tengamos puede pasar? en cuenta que cuando las cosas se normalizan, pasan a ser terroríficas Claro. también. O sea, Es que se normalice no significa que no tengan un grado de terror, son dos cosas distintas. O sea, No. a ver, te escucho. Bueno, claro. El no, el no, el no de el no. Es el no de Explícame el no. Guille, claro. Explícame el no. Una pausa y un freno No, de bueno, mano. a ver, vamos a salir de este concepto tan amplio que estamos divagando y a la vez debatiendo. Consideremos que el terror es parte de nosotros. El terror Claro. nos consume, es propio de cada ser humano. Todos tenemos la punción de sentir terror. Todos la tenemos. Ahora, todos no la tenemos en el mismo nivel y hacia las mismas cosas. Entonces, podemos ejemplificar un montón de hechos y situaciones donde el terror nos abarca, nos consume, nos hace cosquillas o simplemente
lo pasamos por alto. Depende del individuo, pero no perdamos el eje. El terror en sí existe dentro de nosotros. Podemos ejemplificar con un montón de situaciones en las cuales el terror convive en esa situación en sí, pero quizás no es el protagonista 100%. Retrocedamos sobre nuestros pasos y pensemos en un poquito en qué es el terror y vamos a diferenciar algo que hace un momento compartió Ariel, que me pareció muy interesante, que es la diferencia entre el miedo, el terror y el horror. Yo iba a eso. Creo que está bueno. ¿Tienen alguna idea, un concepto Claro. en referencia a estas tres observaciones? Más allá de que uno lo tome como un nivel, porque son como miedo, terror, horror, o no sé, cada uno tendrá un poco lo decías vos también, Clau, acá nos ponemos en concordancia, que no todo el mundo vive las cosas de la misma manera y que capaz que los niveles son diferentes. Ahora, para mí un miedito, pero a partir de lo vivido, o sea, tiene que ver con lo que uno vive y qué sé yo, qué sé cuánto. De hecho, por ejemplo, lo que decías vos, Walt, tirarme en paracaídas, para mí no es un terror. De hecho, es algo que ansío Profundamente. desde los 20 años, ¿entendés? Que todavía no lo pude cumplir, pero me he subido a un parapente, he hecho un montón de cosas, pero me hubiera encantado tirarme en paracaídas y todavía no lo pude cumplir. Así que ya saben que para los 51 me pueden regalar. Claro. Bueno, no importa. Lo que digo es... ¿Regalar que un empujón? Ojo. Puede ser también, ¿por qué no? Pero me reba, me gusta, sí. Mira, fanfarria ahí. Yo porque es más barato también. Y también, claro. Miedo. Estamos hablando del horror, ¿no? Del terror. No, vamos a hacer un recorrido entre el miedo, el terror Es muy y el horror. interesante esto porque hay Está una diferencia interesante, entre seguro, sí. seguro. Creo que el miedo es la puntita del iceberg, digamos, por decir otra cosa. El miedo es la primera parte. Es el, Ok. che, me parece que algo no va bien. ¿No? El terror es, no va bien. O sea, tengo al chabón de la motosierra adelante, ¿entendés? Claro. O sea, hay algo que no va para nada bien. Y el horror es, me voy a morir. No, yo creo que el horror es... A ver, me Me corregirá. voy a morir sufriendo, sería el me- horror. La voy a pasar mal antes de Claro. morirme. Wolver, para mantener el hilo Sí. que tiró Ariel, estaría muy bueno que hagas la descripción en el mismo orden. Miedo, terror y horror. No, Dale. para mí... Te pongo en cámara. Para mí el miedo es un factor que es inherente al ser y yo creo que podemos tener miedo de algo físico, algo ficticio, puede ser algo mental, o sea, el miedo engloba muchas cosas, no creo que sea algo per se que esté vinculado a cuestiones físicas, ¿no? Podemos tener miedo, por ejemplo, podemos ser tímidos, ¿sí? Podemos tener miedo a hablar en público, por ejemplo. Como muy light. Claro, como muy light. El terror ya vendría siendo un mecanismo que quizás se traspola, pudiera ser más físico. Para mí creo que sería, si me pide algún concepto como más claro, pudiera ser como más físico, donde tú expones o te expones a una circunstancia en la cual tú verdaderamente pasó un siguiente nivel, ¿no? Donde hay circunstancias que son obviamente físicas, ya sea ficticias o sean reales. Y para mí el horror, y me corregirán mis duendes, mis compañeros duendes, o la gente que nos está mirando ahora, tú que nos estás mirando ahora, puedes comentarnos. Yo creo que el horror, si no estoy mal, es más bien un tema psicológico. De hecho, creo que el Es que horror... todo es psicológico, bueno. No lo sé, pero los otros procesos están más vinculados a cuestiones como más inherentes a lo sensible. El horror está más... Me voy a ir un toque del tema, psicológico. pero la persona Perdón. que no siente ni miedo, ni terror, ni horror, es porque... Es un psicópata. Claro, ¿entendés? O sea, todo tiene que ver con un No, perfil tampoco es un psicológico. psicópata. Es otra cosa. una gente que no tiene miedo es un psicópata, me No, vas a hablamos perdonar. de psicopatía, hablaremos en otro programa. Pero a ver, ¿quién no tiene miedo? Alguien Nos normal. estamos desviando Pero del tema, no, bueno. es Totalmente, lo mismo, sí. es lo mismo. No, bueno, pero por eso digo... Es un psicópata, tú definamos que no No, tienes miedo, no, eres no. un psicópata. pero pará. No tiene que ver con la psicopatía. Pero, Pará. ¿qué crees Ok. tú? A ver, perdón, ya va, no, Sí, que perdón. esto se calentó. Estamos debatiendo. Claro, Es el esta es la debate. idea. Debatiendo. Esta es parte Debatiendo. de la idea. Yo te hago una consulta. ¿Por qué tú dices o sea, que una gente No se que te no escucha. tiene miedo entonces no es psicópata? Para mí es una gente que no está bien. Ese sí tiene un pedo psicológico. Bueno, ¿Quién no tiene miedo? Tú dime tú una persona que nos dice que no tenga miedo.
Bueno, la Quizás persona... a nadie. una persona con deficiencias Es un psicópata. Tranquilo. No Wolver. necesariamente. No, no. A ver, tiene que ver con Cuando tener o no sus tener ciertos Cuando no tiene Sí. 100% las facultades O es- mentales. mentales al 100, Los patitos que mencionaba que te estoy puede diciendo. tener. O sea, no abarques o no Sí. centralices en un tema como la psicopatía, que es todo un tema importante. Usted sabe que el doctor Google dice que una Ahí persona va. que no tiene miedo, en términos Ahí estrictos, va. Ojo. bajada de línea, suele presentar una condición médica o neurológica denominada enfermedad de Urbach-Wiete, o Weite, o no sé Como cómo sea se que se pronuncia, que calcifica la amígdala cerebral, área encargada de procesar el temor y detectar los peligros. Ahí está. Mirá qué Gracias por el interesante. auspicio. Eso Ah, sería está. dentro del orden de lo Oh, biológico. una Auspicia este segmento Hola, Use Pfizer. Medical. Claro. Con la Claro. Gracias, Wolver. Eso tiene Después- que ver, a claro, ver, tiene que ver con claro. lo biológico, Es otro ¿no? tema, Es es otro otra tema. cuestión. Bueno, Ahora ah, estamos que- hablando de... pero- no nos A ver, va- ahí está. no nos Estábamos en un tema alejemos- muy interesante, Wolver, que lo tiraste un poquito en la banquina, un poquito nada más. Bueno, pero bueno, vamos a continuar Ah, esta ok. línea que nos dio Ariel, la descripción entre el miedo, el terror y el horror, ¿no? ¿Y por ¿Te qué nos referías- atrae el terror? Te referías al terror y el horror, ¿cómo lo podés definir, Wolver? Para mí es ese velo. O sea, y para mí el horror pasa el umbral en el cual ya entras en un pánico que probablemente puede ser inmovilizante. Mencionas otro término. ¿Perdón? Mencionas otro término. Otro térmico. Término. Bueno, no, yo lo que digo es que- Pánico. Ya es Cla- otra claro, Se- pa- se le pa- fusionaron para- los dos términos. Claro, sí. para mí el horror corresponde a una sensación que te sobre... Te supera. Te supera. Yo creo que sí, yo creo que es un paso más allá. Yo insisto con lo mismo, ¿no? Yo creo que el terror que nos atrae es aquel que nos da la posibilidad de alguna manera de sabernos a salvo. Es decir, la experiencia, como mencionaba antes Ariel, estos juegos de escape, las fiestas de disfraces, temáticas, las casas estas de terror, ¿no? Los laberintos de terror. Cierta comodidad. Eso de lo que sabemos Claro. que podemos zafar. Tal Ahora, cual. yo creo que al que lo atrae el terror real, una situación que realmente lo exponga al peligro, como decías vos antes, y no está bien, no está bueno, ¿no? Inclusive esto que mencioné en su momento, lo de la excursión al cementerio de noche, todas esas cosas, bueno, uno sabe que de alguna manera puede cruzar la pared y salir, pero ya exponerse demasiado, no sé si hay una atracción saludable. Yo creo que tiene que ver con esto que planteaba al principio del episodio, ¿no? De este programa. La seguridad de que me pongo en el lugar que puedo salir. Este laboratorio imaginario que nos permite, que nos proporciona lo que tiene que ver con lo artístico o con lo ficcional. A mí me parece que el terror atrae desde ese lugar. Sí, De yo creo que acuerdo. tiene que ver con la clasificación que estábamos hablando de entre miedo, terror y horror. Ya va, yo quiero saber, perdón que te interrumpa, y yo quiero saber para el señor, el escribano, para el señor Guille, Pero pará, Mirá la cámara. estaba ¿cuáles- hablando, me ¿cuáles cortaste, son las Sheva. diferencias? Claro, es que lo cortaste. Perdón, directamente, disculpen. Ariel. No, creo Perdón. que. Pero pará, y lo dejo a Guille, que Adelante. también me interesa. Creo que el boomer, lo que marca, digamos, de una punta a la otra, lo que un ser humano puede soportar, tiene que ver con esto que decía Clau: miedo, terror y horror. El que se expone al miedo, bueno, ok, digamos, es parte del asunto, digamos, ¿no? Uno está de alguna forma enfrentando sus temores y hasta ahí está todo bien. Cuando uno empieza a ahondar en el terror, ya hay una cuestión psicológica que hace que trasciendas en lugares donde uno no debería meterse. Y cuando uno entra en el horror o pasa ese portal donde el terror se combina, porque el horror ya tiene una cuestión sádica, o sea, tiene una Para cuestión, mí, sí. o no sé si para todos tenemos la misma comprensión del horror. Creo que
que ya es una cuestión mucho No más hay manera de oscura, quiero zafar. decir, claro. El horror es... Ya está, no hay vuelta Ya está. atrás. O sea, mataste a alguien. O sea, es Indefensión. terrible. O lo vas que a está morir. O vas a morir, claro. Estás del otro lado. Es como cruzar el río del miedo para el otro lado, digamos. En En el el orden- miedo está el terror, en el medio, cuando vas nadando y más o menos estás seguro, está el terror. Y dices, che, si sigo nadando, o me quedo flotando acá seguro, o si sigo nadando, capaz que me caigo. Bueno, del otro lado está el horror. El terror y el horror, digamos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, vuelvo con las citas de las animaciones infantiles. En El Rey León, ¿se acuerdan que había una hiena que le decía a la otra, decime Tengo la Mufasa? Claro, decime Mufasa. La otra decía, Mufasa. Mufasa. ¡Ah! Gritaba, ¿no? Le daba miedo, le daba terror, pero sabía que era la otra hiena diciéndole Mufasa, nombrando al león. Ahora, la posibilidad real de encontrarse con el león le parecía atroz, espantosa, y no quería saber nada. Pero le gustaba la adrenalina que le generaba el nombre El Mufasa, del rey. claro, Entonces, tal cual. un poco es esto, ¿no? En la ficción, mostrame una escena terrorífica. Igual te voy a decir una sola cosa. Sí. Hakuna Matata. Una Así forma es de como hay que ser. A vivir así. Bueno, listo, Bueno, nos fuimos al vamos, texto. va. Bien. A ver. Convoquemos a nuestro duende organizador Sí. de desbandes. Venga, Guille, por favor, cachete No, la no, no. situación. Es una pregunta muy interesante. Toda la gente se lo habrá preguntado a sí mismo y son tres palabras que comúnmente utilizamos o describimos o utilizamos como descripciones, quizás hasta a modo de sinónimo: miedo, terror y horror. Tratamos de describirlas desde nuestro punto de vista, cada uno. Yo también tengo el mío, A ver. debo aceptarlo también. Ya lo he perdido porque he encontrado la respuesta. Ahí va. He encontrado la luz, he encontrado la respuesta. Y les voy a comentar que es muy interesante esto. Y las tres palabras están orientadas a tres ítems completamente distintos. Y es muy interesante, y también es muy interesante que lo asimilen y pensemos en lo que acaban de responder cada uno. Miedo, terror y horror. Los podemos describir en 4 ítems muy importantes. Empecemos por el primero, que tiene que ver con la definición en sí de cada una Obvio, de las del palabras. concepto. Miedo, terror y horror. El miedo. El miedo es la respuesta instintiva ante un peligro real o imaginario. Es nuestro primer concepto de alarma ante alguna agresión o algo, ¿no? Es una... Banca. Ahí está. Ahora sí. Fue atemporal. Ay, eso, claro. Se me escapó el Tenía otro un audio. delay, tenía un delay. Claro. Bueno, fue raro. Ah, Sonó muy ok. terrorífico. Medio esto. terrorífico. Vamos al terror. A ver, ¿el concepto se entiende el primero? Sí. Por supuesto. Con respecto al miedo. El terror. Definición. Es la sensación de ansiedad y aprensión antes de que algo suceda. Ahí va. Antes de que algo suceda. Horror es el sentimiento Ahí va. de repulsión o shock después de ver algo atroz. Claro. Ah, está Es buenísimo. psicológico. Repasemos esto y no psicológico. me interrumpo porque son 4 conceptos. Empezamos Bueno, con pero la no me definición. grites, pero no me grites. Este es el más importante, que es la temporalidad. Claro, claro. El, Es posterior. el tiempo que tiene cada uno de estos 3 ítems. El miedo, en primer lugar. El miedo es el presente. El peligro está aquí, ahora, en este momento. El peligro. El terror es el futuro inmediato. Claro. Es la amenaza que acecha, pero que la desconocemos. Y el horror es el pasado inmediato. Ahí va. Claro. Es el acto de lo que ya ocurrió. Sigamos. Tercer ítem. Es el enfoque hacia estos 3 términos. El miedo. ¿Qué es el miedo? Es la supervivencia y el alerta, Claro. lo que decía Ariel. Lo Es primero. nuestro instinto básico, primerizo. Supervivencia y estar alerta. El terror es la imaginación. De lo que puede pasar. Suspen- Claro. El suspenso, la atmósfera.
Tengan en cuenta este tema, la atmósfera, el concepto, el contorno, el entorno, dónde nos sucede el concepto. ¿Y el horror qué es? Es la realidad física, Hawkins. el asco y la perturbación. Yo, perdón, pero difiero en algo con eso. Para mí, el miedo tiene que ver con el futuro. Yo tengo miedo de que, no sé, no me alcance la plata para llegar a fin de mes. Tengo miedo de lo que Bueno, pueda haber detrás de la puerta. Es medio naif ese miedo. No, Sí. pero eso, no, bueno, sí, es bastante. Estamos hablando de No, algo, no, un Claro. concepto no, pero más voy a profundo. esto. De algo Pero importante. miedo para mí es Es un el chiste. futuro, es Es lo un que chiste, todavía es un no chiste. conozco. Yo tengo miedo de lo que pueda haber detrás Pero de es la la- puerta. pero No, es la- pero ahí estás es un desenfocando el tema, Claro, claro. llevándolo No, pero- hacia otra, No, pero voy otro a esto, concepto. porque Pero vos es la hablabas, primera sensación. hablabas es de lo que- tiempo. Estamos Miedo- hablando de alerta. instintos psicológicos. Es el alerta, es el instinto. Yo tengo miedo, no sé qué hay detrás de la puerta, entonces tengo miedo de abrirla y que lo que haya del otro Está lado me bien, haga mal. Es coincide miedo. con lo que dice Guille. Sí, sí. Pero él hablaba de que era el presente el miedo. Es Y que yo digo sí, Sí, porque es el la miedo primera el alerta. presente, es Claro, el alerta. el peligro que está aquí. Cuando, perdón. Pero vamos- para mí el presente es el terror. Abrí la puerta y hay algo que me asustó. Y No, el pasado es no. cuando se me vino encima. No. No, cuando ya se te vino encima. O sea, Por cuando, eso es cuando pasado. pasó que se y te bueno, vino por eso encima. digo, el horror es el pasado. El terror es el presente. Lo veo y me agarra terror. Por eso me parece que el miedo está en el No, en ten el en cuenta que yo futuro. dije futuro inmediato. Inmediato, Claro. No es Claro. un futuro a largo Ahora, plazo. vos, es por un ejemplo, futuro inmediato. está bien, Hay una breve. yo entiendo lo que vos decís, Hay pero una no breve. es igual. Puedo decir, Claro. ante una situación, Hay una por ejemplo, diferencia. vamos a poner una situación Me para falta un entender. concepto todavía. Ya va. Perdón, pero para cerrar el tema aquí, para que se entienda lo que estamos hablando. Vos estás en una situación, estamos los dos durmiendo, se escucha un ruido en la casa. Tengo ejemplos Sí. para darle. Claro. Tengo ejemplos para Ok, darle. dale. O- Bueno, cuarto concepto De acuerdo. referente a estos tres ítems. Dale. Es la reacción física. A nosotros nos pasa algo físicamente en el miedo, en el terror y en el horror. En el miedo, reacción física, aumenta el ritmo cardíaco. Tenemos el concepto de huida, de escapar del miedo, el terror. Nuestro corazón se acelera. Nos queremos ir de ese lugar. El terror, reacción física, parálisis, sudorización. Sentimos en ese momento un concepto de se nos pone la piel de gallina, nos quedamos congelados. ¿Cuántas veces decimos me quedé quieto, no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar? Es ese instinto. Ahí está el terror en nuestro cuerpo. Y el horror ya implica las náuseas, los gritos, el rechazo visual hacia algo que estamos viendo que nos horroriza, que nos escandaliza visualmente. Ejemplos para los conceptos. Claro, para miedo, ejemplificar. terror y error, ¿no? Que es recién lo que quería calificar Ariel. Ejemplos simples. Miedo. Vemos un perro rabioso que viene hacia nosotros. Ok. Sentimos miedo en ese primer Qué instinto. susto. Claro. Terror, un ejemplo. Caminamos por un pasillo oscuro y sentimos pasos detrás nuestro. Uy, no. Avisa que te lo Mala grafico. señal. Horror. Encontramos un cuerpo desmembrado Ok, sí. en algún lugar. X. Súper gráfico. Pero ahí ya estamos viendo gráficamente lo que es el concepto del horror. En resumen, el miedo es la emoción básica de la supervivencia del ser humano. De supervivencia. La alerta. La primera. Sí, sí. Alerta. Claro. La podemos calificar como, Como alerta. Bien. El terror es la especulación de lo que podría pasar con respecto a ese miedo prematuro que tenemos. Y el horror es la confrontación directa con lo grotesco Claro. que encontramos después del terror. Esa es la calificación real entre esos tres conceptos que utilizamos comúnmente como sinónimos. Claro. O sea que Está el bueno. horror no tiene necesariamente que ver con una situación tan vinculada al miedo. El horror puede tener que ver con justamente lo vinculada porque moral. el miedo es la primera Claro. etapa. Claro, pero por ahí No, pero puede saltarte. por ahí el horror no- Directamente te puedes encontrar con el horror. claro, directamente. y puede Claro. no tener que ver con esta cadena, sino que Obviamente. ser el No, horror es porque que a ver, justamente te es algo que están nos da, explicando un Son- poco nos la- resulta repulsivo son- a nivel moral o Claro. social, No. y eso genera horror. Son eslabones
que No, quizás es estén... que eso es lo que a mí me parece, no son eslabones de una eslabones cadena. que están conectados a una cadena psicológica. Claro. Pero que vos en tu vida te los podés encontrar de manera aleatoria, Aleatoria. en cualquier orden. Coincido. Sí. No, Sí, yo- igual a eso mí es. me parece que no son consecutivos necesariamente. Bueno, que la gente nos no diga es un acá. grado más, no es el horror. Por eso, aleatorios. Es por eso aleatorio. digo, el horror no es un grado más del miedo y el terror. Miedo y terror sí me dan una noción de consecución, pero el horror me parece que puede ir tranquilamente por su lado. Y el horror es el otro lado del río. Pero ¿cómo calificás el horror en ese caso? El ¿Qué es horror el como horror algo para que me vos? escandalice emocionalmente, emocional y psicológicamente. Emocionalmente, nada más. Emocional y psicológicamente. Nada más. El horror tiene que ver con lo grotesco, Claro. con lo que vos ves, con lo Con lo que físico, con escanda- lo que te causa náusea. Lo que sea, exactamente, Cuando esa vos- náusea me el escandaliza. horror es ver el terror reflejado. Claro. Claro, Es que ya, justamente- que se caiga el velo. El terror no lo ves, lo Claro. sentís. El horror lo ves Claro. y te causa repulsión. Sí. Entiendo. Ese es el tema. El horror es lo que causa repulsión, lo que escandaliza, lo Bueno, que te conmociona. dentro de y puede ahí, no tener Lo que ver. ves, lo que ves. Ahí con esa idea latente. Si vos, vamos a poner un ejemplo. Una persona que se tira bajo el tren. ¿no? ¿Te genera curiosidad ver el cuerpo Eso desmembrado? es otro tema. No, eso es No, otra no, cosa, no, no La tiene nada que ver. curiosidad es otro Claro, tema. claro. Estamos, por eso Eso digo, es ya morbosidad. pasamos la definición Claro. de las tres. Ahí entra Claro. la Eso es morbosidad. morbosidad. Claro. Ah, bueno, a eso Ahí iba. viene, ahí no, viene. no me quemen Ojo, las naves. ojo. A eso Pero iba. es otro concepto. ¿Te da curiosidad y dentro de esa curiosidad hay un morbo o es curiosidad latente? Esto es algo que planteó Claro. Walber cuando Sí, estamos sí. haciendo la reunión de... Pero es otro concepto, totalmente No, no, pero- distinto. Pero No, por eso pero digo, ya está- definimos cuáles son las tres. Ahora, dentro del terror, de El esta miedo, definición... a ver, en las tres, en el ejemplo que vos das, el miedo no tiene ya, concepto. bueno, tiene un poco que ver con lo que decía Clau también. Porque no sos protagonista del miedo. Claro. Claro, pero Estás ante una situación ajena de tercero. Un horror si querés o podés tener... Entonces, el terror tampoco te implica a vos. No. Estás ajeno a esa situación. Estás Lo que pasa es que proclive al de- horror. depende- Ahora, el horror existe, ya está. Sucedió, es eso. Ya sabemos lo que pasa. Lo querés llevar al morbo o a ver si vos te acercás es otro tema distinto. bueno, pero está relacionado porque la consigna del programa es que ¿Por nos qué te atrae. atrae? Claro. ¿Qué te atrae el terror? Es curiosidad. Del terror, no del horror. De acuerdo, pero Del terror. obviamente nos fuimos desarrollando y creo que está muy bien porque enriquece el programa y todo el tema, tanto informático como conceptual y sobre el debate. Creo que está muy bueno, ¿no? Porque parte de lo que yo comentaba en otra oportunidad era curiosidad o masoquismo, ¿no? O sea, ¿dónde dejamos dentro de todo este debate o Dinámica, charla, claro. dónde queda eso que acaba de exponer Ari, hablando de es curiosidad o masoquismo o morbo, ¿no? O sea, ¿dónde estaría entrando con respecto a qué nos atrae del terror? ¿Dónde entraría? Ya después detrás de estos conceptos que todos son, de cierta forma, una cosa a la que si te lo dicen y te lo explican Bueno, pero de la pará, forma no nos como lo desviemos. dicen. Ariel tiró el planteo y la pregunta. Curiosidad o en masoquismo, sí. ¿no? O Entonces, morbo. vos lo definís como curiosidad o masoquismo. Claro. Claro. Ese ejemplo que dio Vos, por Ariel. ejemplo, Claro. va pasando el tren, o por ejemplo, esta cosa, algo que nos pasa a todos que conducimos, vas por la autopista, un accidente, y vas todo despacito, ¿viste? Y Como pasás despacito, volteando. y mirás. O sea, hay curiosidad o hay masoquismo. Vos sabés que te puedes encontrar un pedazo de tripa, digamos, hablando mal y pronto. Claro. Una Pero, pierna ¿qué hay ahí. curiosidad o hay masoquismo? Yo la verdad que no sé si tengo ganas de ver. Yo, por ejemplo, cuando voy por la autopista, pasamos todo el país, trato de no mirar porque Claro. me da cosita. Sí. Pero hay gente que tiene curiosidad por Sí. ver esa morbosidad. Sí. Pero la morbosidad no sería algo distinto del masoquismo, porque el masoquismo es un sufrimiento Que lo querrías gozoso. sentir No vos. sé, es una Claro. pregunta. Ahora, Sí, hay es que una ver si te pregunta, implica. claro, es parte de la, o del... quizás no implica ningún tipo de Tiene que ver sufrimiento más ni con de el morbo que con el padecimiento. masoquismo. Al contrario, Ahí no por ahí hay hay un masoquismo. disfrute. Para el morboso hay un disfrute Claro. y Sí. para el no morboso hay un padecimiento. Pero Estamos de acuerdo. claro. Pero O sea, no hay lugar para el masoquismo. Porque el Para mí masoquismo no. implica A ver. en que me gustaría que me atropelle un auto. Bueno. Ah, ok. Claro, Ok. exactamente. No, ya. a Bueno, eso está iba. bueno diferenciarlo. Está No, muy es que bueno, a está eso muy iba, bueno, por muy eso, bueno en- este planteo. Me gustaría Pero hacer yo la que- tripa.
Es que claro, ¿Hay otra opción? ¿Hay otra opción para lo que morboso, planteó Ariel? no, es que Ya va. está bien. Pará, es que pará. Estoy dividiendo las aguas. Claro, está muy que bien. eso ¿Te reís por sería algún caso en masoquismo. particular, No, Wolver? No. no. eso sería me masoquismo, causa me gracia. tiro adelante del coso y mírenme No. cómo me destripa. Eso Claro, es masoquismo. Pero ya Claro. va. Ay, Eso es cómo me una gustaría forma que de me atropelle masoquismo. un Que me 128. arrollen. Escúchame. 128. Claro. Eso es masoquismo. Un No. fitito, boludo. Yeah. Escúchame, pero también yo pienso, ahora que lo estamos charlando, Hay que oye, tener mala te suerte. fuiste a la banquina, de verdad. Bueno, hay algo para mí, hay algo de atracción. No es mi caso, ¿no? No es mi estilo, pero sí entiendo que hay mucha gente y hay datos que de cierta forma corroboran eso, de que hay gente donde el masoquismo, el terror y todo esto que estamos Me charlando. interesa mucho este tema Ojo. de los datos duros. Ojo. Si tenés datos duros con respecto al terror, Ojo. me encantaría escucharlo Entonces lo antes posible y bien hay datos. ejemplificado, y lo vamos a debatir por también, supuesto, hay datos Te que lo voy a dicen rebatir. que hay mucha gente que disfruta eso. Y hay que ser honestos. No es mi caso, pero estoy, no sé, Ahora tal nos vez bajamos 90% todos. A nadie seguro le interesa. de que hay mucha gente que mira cosas que son sumamente Igual desagradables, pero antes de que les causa... compartirnos eso, si querés, refresca un poquito cómo es el tema de las redes sociales. Por cómo supuesto nos pueden que ver sí. a Otra, Wally. nosotros. Por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram en mduendes.podcast, en YouTube nos pueden encontrar como Malditos Duendes _medio podcast, en Spotify nos pueden encontrar como Malditos Duendes y en Twitch nos van a encontrar como Malditos Duendes piso bajo, no, maldito, Guión bajo. maldito. Bueno, igual Pará. Twitch. Vuelvo, Vamos de vuelvo. vuelta. Tienen que ver- Maldito duende guión bajo. Ponchame a espere. Guille, Para- ponchame a para- Guille, que se rechó. se sacó los auriculares. Piso bajo duendes. Para el, Ahí para va, el, para el ahí va. oyente, para El el, ruido para que el, se para el, escuchó fue mis para el auriculares visor, para- tirados en la mesa, porque Ahí hace va. un mes que estamos practicando El guión con bajo. Wolver, y en Tenemos vez de un decir tema- guión un choque bajo, dice cultural. piso bajo. Es un Es una choque cuestión cultural, dialéctica, es valga la- dialéctica, Ah, es no. dialéctica. En 5, 4, 3. Vamos de nuevo, Wolver, con las redes sociales. Ok, Guión Instagram. bajo, acordate. Guión Instagram. bajo. Voy a empezar por el más peludo, el más Dale. difícil. En Twitch estamos como Malditos Piso Bajo Duendes. Ay, carajo. Ponme aplauso porque lo dije bien. En YouTube estamos como Malditos Duendes _medio podcast. Ahí va. Muchas gracias, querido público, que nos acompaña hoy. En Instagram estamos como mduendes.podcast y en Spotify, ojo, en Spotify estamos como Malditos Duendes. Repetimos entonces en Síguenos. Twitch con el dialecto rioplatense del Síguenos. castellano, malditos Suscríbete. _duendes en Twitch. Muchas gracias. Suscríbete, dale like y comenta. Volvemos entonces y muchas gracias por seguirnos viendo. Suscríbete, ya escúchate las redes sociales con algunos errores, pero sabemos que tú eres un chico y una chica curiosa y nos vas a buscar porque te gusta el contenido, porque lo disfrutas, te vas a suscribir y vas a comentar. Infinito. Entonces, bueno, vamos con los llamados datos duros, ¿no? A ver, aquí tenemos quiénes son las personas o los productores, ¿no? O las personas que más producen este tipo de contenido, ¿no? Vinculados al terror. Estados Unidos se representa como el primero en el podio, ¿no? Estados Unidos históricamente es el mercado más prolífico de las figuras, ¿no? Está Edgar Allan Poe, Del está terror. Stephen King, del Ah, terror. yo pensé que estabas hablando del terror político, el terror Sí, económico, claro, no, que no. Bueno. también, Estábamos en el Bueno, terreno pero de la pues- ficción, claro. Pero claro. si vamos a lo político puede ser en los Touché. iraquíes y Sí, los sí. iraníes o Sí, Afganistán. sí. Claro, también. por eso. Eso sí saben de Esa gente terrorismo. está sintiendo terror a partir de Estados Seguro. Unidos, tal cual. Bueno, Japón, obviamente, o sea, todos entendemos de cierta forma, las personas que son fanáticas, tú que eres fanático seguramente entiendes que ese terror es un poco rarito, bizarro y que nos lleva siempre a un siguiente nivel. Y bueno, Reino Unido también es la cuna de la literatura gótica y ha influido en el terreno moderno, ¿no? Y toda la dinámica de la forma como ellos escriben, ¿no? Esto es uno de los datos que tenemos duros. Otros datos duros. A ver. El turrón de fin de año. Me Ok. encanta porque con Estoy sus esperando datos, los datos, ¿no? Porque Bueno, ahí Con sus ya datos- lancé un par de factos. Sí. Ok.
audiencias entre hombres y mujeres, masculinos y femeninos. ¿Quiénes ven más terror? ¿Quiénes consumen más terror? Bien. Está bueno eso. Sí. ¿Qué te pareció? Interesante. ¿no? Statis nos dice, Statis es una consultora, una especie de encuestadora muy popular, y dice que aproximadamente el 35% de las mujeres consumen terror. ¿Sí? Entonces está equilibrado. El 35% las mujeres, ¿cuántos creen que en los hombres? 35%. 40%. O sea, está bien equilibrado esa dinámica. Hombres y mujeres más o menos por igual ¿Y el consumen. resto? No me da la... ¿El resto cuáles serían? ¿Los no binarios o los terian? Niños. No sería... Pará, porque me Ah, imaginé ya. un Terian. Por ejemplo, Un niños. perro. Claro. Sí, claro. Bueno, pero no dije que eran adultos. Dije que eran mujeres En su y hombres. concepción. En Pueden su ser A mí concepción lo en que me general. gusta de estos Claro. datos duros que nos está Claro. presentando Wolver Sigue faltando es que números, ¿eh? me ha dado la 35%. derecha en cuanto a Ahí que va. estábamos hablando del terror de ficción. Yo me perdí en un momento, pero bueno. está bien. Seguimos. Generaciones. La popularidad por generaciones. Sí. Según Statis también, se ha popularizado el género de terror, es decir, la generación Z, que no sé si ustedes tendrán los números, yo no A ver, estoy está muy bueno, seguro de los generaciones. números. Ok, sería el 28% de la generación Z consumen terror. Es raro. Porque En creo- todas sus variantes. en todas sus variantes, hombres, artísticas, mujeres, ok. en todas sus variantes. ¿Sí? Entonces, Z son de 1997 al está. 2012. sí. Tenemos la generación X, que se vendría siendo la posterior, ¿no? No, Mil- no, no, la anterior. Anterior. 1965 Ojalá a 1980. 80, Ojalá habíamos sea la visto posterior. 80, éramos nosotros la generación X, vos venías después del 82, Vos eras querías. millennial. El 22% de la generación X consume. Es un dato rarito, Es pero raro, ¿eh? es ¿Cómo raro. estábamos en la Z? A ver. Tenemos la I en el medio, pero la Z, ¿cómo estábamos? En el 22%, Y en la X, 28%. nada más. Vos sabés que yo creí que Me consumíamos... suena raro, ¿eh? No, no, a mí a ver, me- hagamos a mí un me alto, hace ruido porque también, nuestra sí. generación ¿Está, Sí. X, ¿Está chequeado esto? recuerden que ya hablamos de Verifiquen. generaciones en otro programa anterior, Sí. Sí. ¿eh? Sí. En Sigo la cual leyendo. nos identifica a 3 de los miembros de Duendes cual. en Baby generación Boomer, X. ¿tenés? Y No yo tengo la de pongo las Baby manos Boomer. en el fuego porque me parece que ese número es más elevado, ¿eh? Es Porque más, somos, yo creo que nuestra que generación nos es la digan. que le dio, justamente Claro. le dio el aval Bueno, según contundente al Statis, cine la de vigencia. terror, Claro. a todas estas sagas tipo Viernes 3. no solo el cine, la literatura, Stephen todo, King, por obviamente. ejemplo. Venimos un poco de sí. eso. Somos Bueno, hijos del terror. Y ojo, que la generación Z también, porque consumen un montón de Esa más light, continuación, sí. pero consumen Pero sigue siendo un mucha, número muy mucha- bajo. Lo que tiene que ver bueno, con muy el, bajo lo de que lo tiene que que ver con plantea el Wolver. terror oriental, ¿no? Por eso También. digo, consume mucho anime oriental, consume mucha Sí, a mí me manga, parece que A ver. mucha esta- historia Statis- de vampiros y Me cositas parece así. que ahí Statis, yo recuerdo que Statis se llamaba en una hablando un poco del tema, ¿no? Mirá lo que me trae el nombre Statis, le llamaba mi Dilo, mi tía, dilo, Claudia, dilo. Mi tía y mi Dígalo, abuela le dígalo. llamaban Statis a unas florcitas que llevaban justamente, que se ponían en los ramos que llevaban al cementerio. Lindo. Y cuando se hablaba de Statis era una cosa que a mí me daba bastante escosor, ¿no? Porque yo decía, compraban flores para poner en la casa, pero cuando compraban Statis es porque íbamos al cementerio a llevar esas flores. Ahí va. Hablando de lo gótico y lo No terrorífico. tengo, pero lo voy a armar, te lo juro que Sí. lo voy a armar para el próximo capítulo. Una apertura del juego. Viene el juego de Guille. ¿Llegó la hora del juego? Llegó la hora. Amerita una apertura, después Tenemos vamos que a hacer. entrar en ese tema. Con las Pará. gafas, me A ver pongo si las tengo. gafas. Bueno, Algo pero tengo que pará, tener. pará. No interrumpamos los datos de Wolver. Estamos a plena lectura de los datos duros de Wolver. ¿Tenés algo más para convencernos? A ver, ¿qué tenemos o por para acá? sumar? Referido al terror, por supuesto. Sí, por estamos hablando hoy, ¿no? supuesto. Ya va que se me fue esta vaina. ¿Qué datos tenemos, Wolver? Ta, 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 ta. ¿Algo más?
yo pensé que ya estábamos. Sí, yo streaming, también. subgéneros, Yo también, por eso. representación, tendencias. Decidilo ya, Wolver, porque estamos casi Estamos en en- vivo. Estamos grabando, pero Sí. es casi en vivo. Es que se me fue acá. Esto es de terror. Yo tenía por Maldito países, pero no los estoy consiguiendo. No sé. Malditos duendes Bueno. le han Estoy quitado los esperando datos que- duros a Estoy Walver. esperando que, ¿cómo se llama? Que se refresque esta vaina. Bueno, Muy bien. Bueno. Vamos al Eh, juego. Ahí está. Ahí va. ¿qué pasó? Ya volvemos. Volvimos ante la interrupción. Espera, Sepan disculpar espera, los espera, detalles espera. técnicos. Ahí está. Ahí vamos de vuelta. Ya volvimos. Bien. Más allá de todas estas disfunciones Sí, técnicas, hoy es un día, la verdad Sí, que sí. lo lindo que tiene este capítulo que es de terror. es de terror. Es de terror. Nos ha pasado de todo, No pero sé bien por qué. ahí, bien ahí. Bien. Bueno, Estamos por en vamos vivo. con el terminado el juego. segmento de datos Pongamos duros. un manto Está de... cerrado. Cerrado el Está tema de cerrado. datos duros que fueron Sí, muy porque- blanditos. Sí. Pero Pongamos- bueno, la no próxima fueron tan duros. mejoraremos. No y fueron tan Ponemos un te hago un manto de primer piedad. plano, un primer plano, Ahí Guille. va. A Vamos. la gente le prometemos que vamos a endurecer los datos duros Ojo. que la próxima De a semana, poco- el próximo No capítulo van a ser pateen más duros la- que nunca. No Lo que pateen la pasa que puerta del cuando infierno. viste que Wolver cuando pasa por el portal tiene como una disrupción de un montón de Tiene- cuestiones. No Entonces, consigo va- acá. va a Se ser le su peso. perdieron los La datos. Se le señal aplazan los acá. datos duros. Mira, no sé por qué no aparece. Listo. Vayamos con el juego. Bueno, para evitarla. duendes, Sí. algo importantísimo ¿Qué cosa con la también para polisemia los que del nos están lenguaje? mirando. Si vos me estás mirando, me estás escuchando, estén atentos porque llegó el momento especial, el más entretenido, el más lúdico, El más esperado. el más esperado, Por según supuesto que sí. Wolver. Esa sesión esa sección, perdón, del programa que el público nos pide que sea algo que se quede para siempre, el tema de los juegos, ¿no? Le gusta jugar a la gente, así que a ver si Guille se porta con esos juegos que él siempre nos trae. Lo dejamos como una sección Por especial. favor. Bueno, será para siempre, más allá de mi existencia. ¡Guau! ¿Eh? Ahí. Más Especie allá de- inmortal. Les dejo como Cuando no legajo. haya más Guille, Hoy empieza- déjame el Chicos, juego. no, a ver, en serio. A ver, vamos a esto porque nos va a llevar un par de minutos. De acuerdo. Hablamos de hoy de terror. Después haremos una sinopsis, una reflexión final, pero ahora nos vamos a dedicar a algo muy especial donde pueden participar todos. Si vos me estás viendo en YouTube, me estás escuchando en Spotify, también puedes dejar Súmate. tu opinión y puedes participar de este juego interactivo. Vamos al espacio lúdico, el juego de malditos duendes. Queremos hacer esto que sea una dinámica permanente y consecutiva y por eso lo vamos a bautizar a partir de hoy. Se vienen, a ver, poneme unos redoblantes. Ahí va. La fanfarria. Ahí está. Ahí sí, está. algo El remate, el Quiso. remate. Fue algo Quiso. sutil, Lo, tímido. lo intentó. Tímido redoblante. Bien, pero redoblante al fin. Ahí estamos. Ahí está. Ahí va. Vienen. Bueno, ya Ahí. está. ¿Puedo hablar? Ya está. Sí, Porque pero vos pediste redoblante, yo te pongo son redoblante. breves, pero son Pará, consecutivos. Banca. Ahí está. A ver. A ver. No. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ah, ok. Ya Se estamos odió con el micrófono. Ay, no en la tengo. frente. Para la próxima tengo. No, Ahí va, es no. una marcha, no, ya No, está. no. Bueno, Vamos, a ver, vamos, vamos. vamos. Está. Inician los Juegos del Hambre de Malditos Duendes, Muy bien. bautizados como El Duelo. El duelo. Empieza una saga de juegos en Malditos Duendes que se denominarán El Duelo. El El duelo. duelo. En el duelo de hoy, que es un juego interactivo en el cual pueden participar ustedes también, a través de YouTube e incluso de Spotify también, Por supuesto. opinando y respondiendo a las consignas del juego. El Instagram duelo también. de hoy, en el cual participan mis queridos amigos, Claudia, Wolbert Ahí va. y Ariel, se enfrentan en duelo. ¿Vos te quedás afuera? ¿Eh? ¿Te quedas afuera? Y No, no, porque por yo supuesto, Tengo, era el día de hoy claro. tengo que ser el anfitrión. claro, el claro. que Ah, lleva bien, bien, bien. el control del juego. El coordinador. Ahora vamos a explicar la dinámica del Bien. juego. Dale. El juego de hoy inicia con estos tres duelistas, mis compañeros. Quizás el programa siguiente vamos a alternar
Muy bien. la dinámica y yo participaré y seré jugador y no el controlador del juego, pero el día de hoy ustedes tres Bien. van a ser los duelistas. El duelo de hoy se llama El Juicio del Miedo. Ahí va. El Juicio del Miedo. Me encanta. Vamos a hacer un juego referido al tema que tratamos hoy, el tema del terror, tiene que ver. Es muy sencillo. Vamos a plantear las reglas del juego, así ya nos metemos de lleno en ellas. Les recuerdo, pueden participar ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, Muy bien. pueden participar. Tendremos en cuenta sus respuestas y demás y la sumatoria de puntos correspondientes. Bien. Chicos, brevemente, 10 preguntas referidas a alguna temática de terror. 10. 10, son 10 preguntas. Venga. Depende de Bien. ustedes, que no se Ay, extiendan caramba. muchas. Tienen Pumba, la cascatúa. las respuestas tienen que seleccionar una respuesta correcta. Las respuestas van a estar discriminadas en una respuesta incorrecta que vale 0 puntos, una Ok. respuesta que no tiene que ver del todo con la realidad, es decir, un 50% real y no, Ok. que tiene un valor de 5 puntos, y una respuesta definitivamente real en su 100%, que tiene un valor de 10 puntos. Bien. Es decir, tenemos 3 opciones de respuestas. 0, 5 Sumado y a 10. esto, después de las respuestas, que tiene que ver con el mundo del terror y dentro de lo artístico, les tengo una sorpresa al final, que si quieren la podemos hacer al final, que tiene que ver con el ganador y el perdedor del juego, ¿no? Correcto. Pero bueno, iniciamos. Todos somos ganadores acá. ¿Eh? No hay ganadores y perdedores. Todos somos ganadores. Lo importante es Bien, participar. Sí, lo importante Lo importante es participar. Bueno, estén Nuestro atentos. juego favorito es torturar a Guille, como habrán visto. Iniciamos. Poneme algún sonido Claro. para iniciar el juego. Empiezan sea las preguntas. terrorífico. Estén atentos en YouTube. Pueden contestar ustedes también y lo Bien. vamos a tener en cuenta. Primera pregunta. Primera pregunta temática de terror. Bien. Esperen a mis respuestas, ¿eh? A ver. Ahí sonaron otra vez los redoblantes. Viene bien, ¿eh? Pregunta 1. ¿Qué inspiró a Goya para pintar Saturno devorando a su hijo? Wow. Respuesta A. Un pasaje literal de la mitología griega. Respuesta B. Un encargo para decorar un comedor real. Respuesta C. Su propia locura y miedo a la vejez. Rodríguez. Ahí va. Claudia. Primero las chicas. El mito de Cronos devorando a sus hijos. Respuesta A. Sí. Wolbert. Igual. Respuesta A. Creo que es eso. Copión. Perdón. Sí, Ariel. sí, Sí, Bueno, sos todos un tienen la chanta. respuesta A. Sí. Todos tienen 5 puntos. Eso es una respuesta a medias. Ah, mirá. Es el tema. Pensé que era la Hay risas de respuesta. fondo, ¿eh? Sí, me parece. Muchas el risas de público. fondo. Ya un poco la gente, por favor. Ok. Es un empate técnico en los 3. Ok. Es una respuesta media. Es el tema, pero no el motivo profundo. La respuesta Ok. 100% correcta. Ah, venía con el tema de la retórica, la pregunta cómo estaba formulada. La Muy respuesta bien. correcta es la respuesta C, su propia locura y el miedo a la vejez. Mirá. La pintó en las paredes de su casa durante su Dato. aislamiento y enfermedad. Pregunta Buen 2, dato. vamos al Buen siguiente dato. ítem. Vamos. En el cine de terror, Ok. ¿qué es un slasher? Wow. Ah, bien, ahí. No puede ser. Pregunta. Ok. Claro. Respuesta. Respuesta. Ok. Cualquier película donde haya mucha sangre y vísceras. Ok. Ok. Respuesta B. Un asesino que acecha y mata con armas blancas. Respuesta C. Mira a mí. Una película de fantasma que mueven objetos. La- Claudia. amigo. La A. Claudia. La A es una Yo- cosa así muy, Yo muy digo- cruenta. Muy... Yo digo la B. Yo digo la Bien, B. vuelve a la Yo B digo y la B, Ariel. la B. No tengo ni idea, ojo. Ariel. Ojo. La A. Pueden venir La A. aclaraciones. O sea, tenemos pueden dos venir respuestas A aclaraciones. y una respuesta B. B. Respuesta correcta es la B. Vamos, ahí está. Mira La vos respuesta de quién correcta te es- burlaste. A ver, no Mira interrumpan. vos de quién te La burlaste. respuesta correcta es un asesino que acecha y mata con armas blancas. Ahí va. Es un... Pero no hay una chorrera de en sangre. general, el Slasher. término slasher es un psicópata versus un grupo de jóvenes.
La respuesta A, que es a medias, vale 5 puntos. Anótense 5 Cinco puntos por ustedes. poco, anótame Anota, 5 Rodrigo. tú. 5 y a mí me anotas 10. Claro, Muy que el Pero- género es común, Tomá. pero no. Jason no era un Slayer. No. Pero no. No sé, nos está cagando. Gore No. es un término común, pero no es un subgénero Ok, específico. muy bien, muy bien. No hagamos mal. A mí me Voy distrae, ganando, me voy distrae con ganando. los efectos especiales y me equivoco en la Este respuesta. no es el tema del debate. Bien, bien. Esto es un Seguimos, juego. seguimos. Debatimos hace anteriormente. 10 minutos. Siguiente. Bien, ahora sí encajó el tema de los redoblantes. Tercera pregunta. A ver, presten atención a esto. Ok. A ver, respeten esto, que recién hace un instante nos salteamos y yo lo olvidé decir. Tercera pregunta, responde primero Ariel. Ok, ¿eh? ok. Para Bien. no tomar ventaja, porque Por siempre orden. va a responder. Primero Ariel. Tercera pregunta. ¿Cuál es el origen del cuadro El Grito de Edvard Munch? Respuesta A. Una experiencia personal de un grito infinito en la naturaleza. Respuesta B. Un dibujo hecho para la portada de una novela de terror. Respuesta C. El susto que se llevó al ver un cadáver en un hospital. El B. La respuesta B. Un dibujo hecho para una portada de Portada. una novela. Claudia. Ve. B. Wolver. Sí. C. 5 puntos para Wolver. Respuesta a medias. La respuesta a medias tiene que ver con que la muerte lo rodeó siempre, Ok. pero el cuadro nace de un ataque de pánico al aire Ah, libre. mira, 0. La respuesta de Pucha. 10 puntos y original es la respuesta A. Es una experiencia personal de un grito infinito en la naturaleza. Munch Tomá. sintió el cielo quemarse, entre comillas, y el grito de la naturaleza durante un paseo. Yo hubiera jurado que leí últimamente. Sí, no es el de lo que Yo dicen no que leí. caí. Lo aprendiste a qué malditos duendes. Tú O me pensabas equivoqué que de era otra cuadro. cosa. No Es es... el que está. Ah, me equivoqué de cuadro, Ah, carajo. bueno. No importa. ¿Quién Rodolfo. conoce más de 2 cuadros de Munch, no? Ariel López. Claro, bueno, nadie. muy bien. Seguimos. Pregunta 4. Inicia Claudia. De acuerdo. Claudia Ok, ok. Recaña. Rodríguez. Bueno, Rodríguez. hagámoslo dinámico. Vamos. Cuarta pregunta. ¿Qué caracteriza al terror cósmico de Howard Philip Lovecraft? Respuesta A. Historias sobre alienígenas que invaden la Tierra. Respuesta B. Historias de astronautas perdidos en el espacio. Respuesta C. Escuché redoblantes por ahí, pero no importa. Respuesta C. El miedo a la insignificancia humana ante dioses antiguos. Chan. En sí, ninguna de las Tic-tac. 3 propiamente dichas. Si leíste a Lovecraft, si leíste cantidad de cosas de Lovecraft, tenés entre la A y la C. Pero ¿cuál es? ¿Cuál que es tu justamente respuesta? Pero mis ¿cuál respuestas es? Son de la A ¿Cuál y es? la C. Entre la A y la C están. ¿Eh? No, pero no de. Pero no es la B. Claro, no tengas que dar, no des. En pistas. el horror oculto de Lovecraft no tenés ni extraterrestres Clau, ni... A, B, C, ya. Claro, claro. No es complicado. La C, ¿Volver? la C. ¿La sabés? Decila. Es sobre el cósmico, ¿no? Sobre el miedo cósmico. La letra C. Bien. ¿Cómo era? Me perdí. TDAH a full. ¿Qué caracteriza el terror cósmico de Lovecraft? Respuesta a historias de alienígenas que invaden la Tierra, No. historias de astronautas perdidos en el espacio, No. historias, el miedo y la insignificancia humana ante dioses antiguos. La C. Los 3, la C, Sí. 10 puntos para Vamos. cada uno de ustedes, porque la idea Los duendes es que sí que saben. somos hormigas ante fuerzas incomprensibles. Ahí va. Pregunta 5. Inicia Wolver. ¿Quién fue el modelo real para el personaje de Aníbal Lecter? Bueno. Respuesta A. ¿Es un personaje puramente inventado por el autor? No. Respuesta B. Escucho una voz. Sí, perdón. Sí, de no, fondo. se me chipoteó. Bueno, 5 Lo dije puntos en voz menos alta. para Ariel. Usted no es Mala Walder. mía, sí.
Respeten, por favor, el concepto del juego. Respuesta B, un cirujano mexicano que asesinó a su pareja. Respuesta C, un asesino en serie de Estados Unidos llamado Ed Gein. La C. Wolver, C. Ariel. La sé. Claudia. La sé. Equivocados los tres. Bien ahí. Mexicano, fue mexicano. Cada uno de los tres tiene 5 puntos porque es una verdad a medias. Claro. La respuesta C que eligieron ustedes tiene que ver con que Haynes inspiró a Leatherface y Buffalo Bill, pero no a Lecter. Ok, bien. No al personaje de Claro, Lecter. perfecto. Ok. La respuesta correcta es la respuesta B. Se trata de un cirujano mexicano que asesinó a su pareja. ¿En serio? Thomas ¿No? Harris se basó en el doctor Salazar, un médico preso con modales refinados, un médico de Monterrey, México. ¿La verdad? Pueden investigarlo. Muy buen dato. Cayeron en la trampa Me de gustó. orientarse Me directamente gustó. a, Wow. a lo Sacaste de básico. contexto. Muy Lo bueno. aprendieron Bueno, aquí. pero igual en- Sí, los sí. tres tienen la misma puntuación. Claudia Muchachos, está tomando la- los puntos, ¿no? Sí. Lo aprendieron acá en Malditos Duelos. Claro que Bien. sí. Vamos, rápido. Pregunta 6. Todos opinan. Ustedes Ojo, también en YouTube. comenten Tomamos sus ahí. puntos en cuenta. Denle ¿eh? pausa y responden y después ven si es verdad. No vale poner pausa. Bien. Walva, Ah, no ayudes a la gente a bueno. hacer trampa. Bueno, ¿Vos estás haciendo trampa? No, yo no estoy Bueno. haciendo trampa. vamos de nuevo. Pregunta 6. A ver. ¿Qué causó terror genuino en los actores de Alien al nacer el bicho? En la pregunta, en la película original del 79. Oh. No había nacido. Ubíquense, ¿Dónde película sacaste todo esto? No había original. nacido. Preocupa. Ubíquense, no se desvíen. Película, la primera película La primera, de ok. Alien, que parece mentira, fue en el 79. sí. ¿Qué causó terror genuino en los actores que participaban de la película? En los actores, ubíquense, no en el espectador, en los actores. sí. A, respuesta A. La habitación estaba llena de olores nauseabundos. Respuesta B, los actores no sabían que saldría sangre a presión. Respuesta C, el monstruo era una marioneta controlada por un niño. Fu. ¿Quién tiene que responder primero, perdón? Ariel. Ariel. Vamos, Ariel, responde tú primero. Carayo. Wow. La 3. La C, el monstruo era una marioneta controlada por un niño. Claudia, La B. los actores no sabían que saldría sangre a presión. Estoy tirando igual. Wolver, rápido. Yo sé, la C. La C también. La C. Bueno, ganó Claudia con 10 puntos, No, respuesta salió la correcta. Los sangre. actores no sabían que saldría sangre. Es que me imagino El esa director escena. no les advirtió para obtener reacciones de shock real. Estaba Eso fue programado- horror. ¿Eh? Eso fue horror. Exactamente. Sí, tal cual. Bien, ahí Bueno, estamos bien. Bien ahí. La respuesta C era ficticia. O Claro, sea, no- erraron no en había su- ningún niño ahí en el no, set. Jamás, nunca. ¿Qué les pongo? ¿5 o 0? Cero, Cero, cero. sí, puede ser. real es cero, Claudia. No, estás no. haciendo Sí, trampa. no tenía idea, la favor, verdad que Claudia. no tenía idea. Celebra el gol. Está celebrando el Aparte gol. no me gusta la película tampoco. así. Pregunta Nada, 7, recuerden. Respuesta concreta, real, Bien. 10 Al puntos. punto. Respuesta Perfecto, media, 5. Y respuesta errónea, 0 puntos. Pregunta 7. ¿Cuál es la maldición real más famosa de la película La Profecía? Del año 1976, Claudia. Las respuestas opcionales son: Casi largo. sí, Ah. también. un rayo alcanzó los aviones de los protagonistas en vuelos distintos. Igual hubo varias. La respuesta B, el niño protagonista atacó realmente a los actores. Respuesta C, varios decorados se incendiaron sin explicación. La C. Bien, Wolver. La C. También la C. letra C. Repetís como Claudia, la C, bien, Ariel. La La respuesta correcta, 100%, que vale 10 puntos. 10 puntos para Ariel López. Vamos, Ariel. Vamos. Un rayo alcanzó los aviones de los protagonistas Bien. en vuelos distintos. Sucedió con una diferencia de solo 8 horas entre No. Gregory Peck y el guionista. que es No. imposible. No, igual está llena, por eso dije, son muchas. Son muchas. Para.
Ok, no voy a entrar en el tema. Tranquilos ahí, no nos desviemos. Esto es el ítem fundamental por lo cual inicia la maldición de la profecía. No estamos haciendo un raconto de situaciones. Entiendo. No se desvíen, Es una- chicos. Claro. Estamos Es jugando. más, No me griten. Estamos jugando. Dice, Tema, no me griten. tema para hacer un capítulo. No, estamos Claro, jugando. Hay un montón de De situaciones leyendas y de urbanas. mitos, Ya hemos leyendas. hablado, cuando hablamos de arte Es maldito, otro hemos tema. hablado de... Ahora Hay que nos hacer estamos uno de- no, Vamos ahora a ver. nos estamos basando en hechos factos. Bien, Esto bien. sucedió con una diferencia de 8 horas. Los Qué protagonistas, miedo. el protagonista principal y el guionista sufrieron un accidente de aviación a través de un rayo en pleno viaje, con una diferencia de 8 horas después de haber realizado la película. Una cuestión estadísticamente Sí, muy difícil, que claro, suceda. sí. A raíz de eso, inició la maldición con otros acontecimientos. Sí. Hay una respuesta 50% real, que se les acabo de decir, que suma a otros sucesos. De acuerdo. Pero no nos desviemos. Bien, bien. Juguemos, chicos. Sigamos No jugando. Tratemos de encontrar la verdad. Juguemos. ¿Ya está? ¿Anotaste los puntos, Klaus? Listo. Eso último sí, era un Bien. chimpancé a los gritos, sí. Estamos a punto de terminar, ¿eh? Pregunta número 8. A ver, vamos otra vez a los cuadros. Esto es muy interesante. En el Jardín de las Delicias del Bosco, Ujú, es un tríptico, ujú. ubíquense. ¿Qué Predomina. ¿Qué? Predomina. ¿Qué precursor de lo qué es precursor del horror surrealista? Esto tiene que ver. Mirá el otro mirando No, las imágenes. está vos así. Estoy buscando, porque Quedás no- eliminado. Qué No, quedás tramposo. eliminado, Ari. Eso no vale. Pero no estoy poniendo gráficamente. Eso Solamente está pero mostrando no lo la estás compartiendo foto. con el público y estás tomando una ventaja. Claro. No, ni siquiera lo compartí. ¿Ustedes Bueno, lo ven? ¿Ustedes lo ven? por eso mismo. Ay, Le claro. estás haciendo trampa El sin jardín de compartirlo, las que es delicias. peor todavía. Si haces trampa y lo compartís, es mejor. Sí, claro. Bueno, Pero bueno, Ok. no hagas eso. Seguimos. A ver, qué difícil que es jugar con ustedes. Complicado, somos... Lúdicos. Retomemos, a ver, pregunta 8, el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Qué es precursor del horror surrealista? Esto tiene que ver con imágenes justamente de Del cuadro. tríptico, ¿no? Del cuadro. Presten atención. Respuesta A, un hombre con una flauta en el trasero y partitura en las nalgas. Va. Respuesta B, la presencia de ángeles con alas de murciélago. Respuesta C, criaturas híbridas devorando personas. ¿Quién respondía? ¿Se acuerdan? Ni se acuerdan No, ustedes. ¿Quién no, responde? no. Yo Wolver. tampoco, Wolver. Ok, perdón. Yo creo que es la B. Muy bien. Creo que es la B. Ariel. Yo quiero que sea la A. ¿Qué es eso? Ariel quiere que Ey, sea en No la, me las importa nada. nalgas, una cosa ahí en las nalgas. ¿Qué es eso? Claro. La C. La C. Bueno, muy variable esta respuesta. Cada Por fin uno. han variado. Muy bien. A ver. 5 puntos. Vamos a empezar por el 0 que se lo merece. El 0 punto es para la respuesta B. No, Wolver, no me tenés puntos. sacaron de la Claudia, vaina. 5 puntos Todo para mal. vos. Criaturas híbridas devorando personas, que las hay, es común en el arte medieval, están Sí, sí, identificadas en el frecuentísimo. tríptico, pero no es justamente precursor del horror surrealista. La respuesta concreta es el hombre con una flauta en el trasero y Ay, partituras en las va. nalgas. Una flauta en las nalgas. Está Síganme mal. que no lo voy a defraudar. Está mal eso. Está muy mal. Tiene una representación psicológica con Rara. respecto a esto, pero tengan un dato adicional que es muy interesante, ok. que hay músicos que se han tomado el trabajo de representar esta partitura en la música. Ok. ¿eh? Tengo ¿Cómo en otro. la Todo música? sea por el arte, ¿no? Ay, Dios. ¿Cómo, A ver, no. cómo en la música? Ya vaya. Sí, que han leído la partitura que representa. A ver, es un hecho real que hay un personaje que Ok. tiene una Sí, flauta flauta del tuto. incrustada en el ano y en las nalgas tiene la... De 7. Oiga, aprendiste. Está todo No, mal. en serio. Todo Músicos mal. han Se puso rara la representado vaina. Se puso esa rara. partitura y el Pinga, resultado es tape. música. Es música el Bueno, resultado. Está bien. Digo que tiene su lógica, Ok, tiene su ok. análisis. Sople por donde sople. y que no es al azar. Mi madre.
Ok, sape gato. Para atrás. Novena pregunta. No, señor. Novena pregunta. Muy equivocado, Ariel. Vamos. Estás Pará, muy banca. equivocado, Les va a gustar esta pregunta, ¿eh? Y ahora sus sonrisas se van Ok, a cambiar. A cambiar y van a ponerse serios porque van a pensar, porque van a creer que lo van a saber. Ok, A ver. Pregunta ok. número 9. El resto lo que nos vaya. ¿Por qué el color rojo es vital en la película Sexto Sentido? Wow. Peliculón. Recomendado. Si no lo viste, anda a verla. Está buenísima. Me Es encanta. nueva, Voy total. preparando los aplausos para mí. Viejísima. Esa película es viejísima, pero me gusta mucho. Bien. Una ¿Por super qué pieza. el color rojo es vital en la película Sexto Sentido? A ver. Respuesta A. ¿Es un error de revelado en el que el director decidió dejar? Ok. Respuesta B. ¿Indica que algo ha sido tocado por el mundo de los muertos? Ok. Respuesta C. Se usa solo para resaltar la sangre en escenas violentas. Ariel. La B. Indica que algo ha sido tocado por el mundo de los muertos. Claudia. Ve. Wolver. Wow. Sí, la ves también. Claro, puede ser. ¿La viste? Sí, yo la vi, por supuesto. La he visto muchas veces. Sexto Sentido con... ¿Cómo se llama? Bruce Willis. Ujú. Bruce Willis. ¿Y quién más? Que paz descanse. No, No, falleció. está vivo. No, lo Está que pasa es que rotísimo. se le Bueno, olvidaron pero- las cosas, pero bueno, Igual no es- sigue siendo un actorazo. está Bruce Willis. vivo. Está vivo. Por supuesto, lo que pasa es que tiene como algunos Mataste a problemas. Wolverine. No importa, si lo hizo maté, leña. pobre. Está mal hecho. Bueno, todos correctos. Genio. Respuesta B, Por la de 10 supuesto. puntos. Es el código. Muy bien. Es el código utilizado por Shyamalan, el director, para indicar la presencia del Correspondía. A mí me encantó Le pegamos esa los tres. película porque yo Con creo el que un poco el lenguaje cinematográfico, por lo menos en mi caso particular, me engañó. Es decir, como que no te das cuenta que el tipo está muerto hasta el final. Igual hay una trampa. ¿No? Gracias lo por el hiciste todo. spoiler, Wolver, ¿eh? No, pero Lo es que- hiciste gracias todo por- vos, pero Guille. yo no dije nombre, no saben quién está muerto, quién está vivo, ojo. ¿Lo hiciste de todo Ojo. vos, Guille, o lo sacaste de algún lado? ¿Eh? No sé, porque... Ahí Quedó muy bueno. Guille. Un Algunas aplauso para Guille, las por favor. busqué yo en la semana. ¿Por qué? Porque está genial, está muy bien, diste muchos Algunas factos, no, mucha las información. En la busqué. misma otras de época unas salieron un revistas par de films de que otros eran, países. que ahora me sale el nombre, pero que tenían que ver con los cómics, que estaban pintados justamente. Ah, como por eso se te haciendo la- mezclan. Sí, sí, tiene Está que muy ver. bien hecho, está muy claro, bien hecho. sí. Bueno, también la película es vieja, Vamos, mucha gente la Bueno, vio. la última, ayúdenme a llegar al último. ¿Sí? Última queda pregunta. Sí, sí, sí. Sí, la pregunta Ojo. número 10. ¿De dónde viene la palabra vampiro originalmente? Wow. Respuesta A. Me encanta esa Responde pregunta. Ariel, ¿eh? Ari, vamos Primero. adelante. Respuesta A, del latín, que significa bebedor de fluidos. Respuesta B, fue inventada por Bram Stoker por su novela Drácula. Respuesta C, de lenguas eslavas, refiriéndose a un cadáver que regresa. Ariel. Sí. Claudia. Sí. Wolver. Diría también que la sé. Como bien, copión. Muy bien. Bueno. Respuesta C, 10 puntos. Vamos. Proviene de Represent en la raíces. casa. Proviene de raíces como upir, usadas en Europa del Este siglos atrás. Tiene que ver con el origen de la palabra. Finalizamos Muy bien. la muy serie bien. de preguntas y Lindo Claudia, juego, por favor, gracias, dame- Guille. ¿Cómo viene dame un el- ganador porque el Vamos. juego no termina acá. Ah, carajo. El juego Vamos a ver no quién ganó. termina acá, ¿Quién ganó? chicos. Ganador como corresponde. No, Pero- No, Claro, arranco, ¿le damos puntos. suspenso? Claro. Sumatoria de puntos, Punto, Claudia. punto. Sumatoria de puntos. ¿Qué hago? puntos. Bien. Pará. Tenemos a Walver con 55 puntos. Bien, aplausos. Un aplauso para mí. Es una risa. Me equivoqué. Fueron risas primero. En segundo lugar, hasta el momento. Mi persona, yo, Claudia, con 60 Vamos, puntos. Clau. Cerquita. Let's go. Ganador absoluto de esta noche, Ariel, Vamos, con Ari. 65 no te anticipes, puntos. no te anticipes, Claudia. No Hasta te ahora es el anticipes. máximo puntaje. Muy De bien, esta muy bien. noche es el ganador.
No, No. te anticipes, Claudia. Ahí Es va. el máximo Ah. puntaje. Falta una pregunta. Ojo. La pregunta extra, la pregunta maldita duende, la maldita pregunta que te va a hacer ¡Maldita que te va a hacer ganar o perder. Porque es una pregunta extra que Muy bien. vale 20 puntos. Muy Y bien. el puntaje de ustedes significa Puede que pasar adelante, cualquiera claro. Puede pueda ganar, es verdad. Ah, Pero es un juego ahí maldito va. directamente. Ahí va, ahí va, ahí va. Todavía no ha ganado nadie. Para, si este juego te gustó y este contenido te gustó, tienes que suscribirte ahora, en este exacto momento, porque este juego fue maquinado y creado por el capitán acá. Y aparte, el si no te señor suscribís, Gil. tenemos Suscríbete. 2 horas más de programa. así que- Suscríbete y dale me Después gusta. vamos a hacer Qué un programa buen nada más juego. de preguntas. De preguntas y Muy bien, respuestas, muy bien, claro. muy bien. Un programa de juego. Llegamos a 1 hora 40, chiquis. Vamos. ¿Se entendió? Es la Perfectamente. última pregunta Ok, extra. ok. Dale Se 20. entiende Les que, anticipo. que voy a seguir ganando yo. Ojo, Les no sabes. anticipo. Oh. No sabes. Les anticipo antes que me modifiquen el juego que no va a ser la última pregunta todavía. Fucking shit. Entonces, limítense a responder. Muy bien. Nada más. muy bien. Oh my Estoy God. Pregunta ready. extra. Vale 20 puntos. Cualquiera puede ser el ganador. Vamos. La misma temática, la misma Muy puntuación, bien. salvo que en este caso es 20 o nada. Bien. 20 o 20 o nada. nada. Pero la misma No hay a temática. medias. No hay medias. No hay a medias. Y, perdón, esta última pregunta cambia el concepto y no son 3 opciones. Tienen que dar un dato específico, lo más cercano De acuerdo. a lo que Para yo que- le pregunto. Para Google. La pregunta es, muerte Saca súbita. Esto Google. es muerte súbita, ¿eh? Bien. Contesta bien, gana. El que está más cerca de la respuesta, gana. En la película original de Pesadilla en la calle Helm, la primera película de Freddy, de Freddy. De acuerdo. Pesadilla, Krueger. claro, Freddy Krueger, ¿cuántos minutos totales de tiempo en pantalla aparece realmente Freddy Krueger? Wow. El número que más se acerque al dato verídico, gana. ¿En la 1? En la primera película. En la 1. ¿Cuántos minutos aparece Freddy El personaje Krueger? El real. personaje de Freddy Krueger, ¿cuántos minutos aparece realmente Porque en la primera película de Pesadilla en bien. la calle Helm? En la primera hay que tener en cuenta que cuentan toda la historia de cómo él se muere, lo prende en fuego, taca, 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 taca. Freddy Krueger ¿Tienes como alguna personaje pista? final ¿No cuando puedes él dar es pista? cuando ¿No él es das? Krueger, 20 minutos. ¿Cuánto dice Ari? 20 minutos máximo. 15. Wolver. No puede dar pistas, porque yo no vi esa película. Bueno, ¿Sabes quién es Freddy Krueger? sí sé quién es Freddy. Remontate a la primera y Bueno, era un número. Tal vez eso, yo, más yo- que nada por el tiempo yo que llevamos diría, con el yo podcast. diría 9 minutos. 9 minutos. 9. A ver, repasamos. Wolver 9, Ariel 20, Claudia 15. 15. La respuesta correcta es... Gané yo. La fanfarria. Ojo. No. Fanfarria. Redoblante. Redoblante, El aplauso. redoblante. 7 minutos. ¡Vamos! 7. Gracias. Y no la vio. Dato Gracias. importante, Gracias. que no la vio. Mi querido público. Esto hace ganador a Wolver. Vamos. ¿Eh? Representa. Wolver pasa a 75 Vamos. puntos. Representa. Pero qué interesante como tema para hablar y para pensarlo más que Ganador. nada, porque ya no tenemos tiempo de Ya no hablar. tengo. de un personaje tan icónico de una Sí. película que hizo muchas sagas y demás. Obviamente que después se volvió icónico, pero en la primera película No, Sí, 7 minutos porque nada más. como 7 Krueger, minutos. claro, es 7 son- minutos. es Y un hoy toque. es un ejemplo que damos nosotros. Igual pensé que era más. Por supuesto, es lógico. Ahora bien, tengo una repregunta. Vamos. Vamos Tengo ahí. una repregunta de la cual queda- 40 puntos. No, Sí, ya no. yo gané esta vaina, no me voy a joder ahora. Tengo una No sé. repregunta de la cual queda excluido Wolver, porque ha sido el ganador de esta Muchas noche. gracias. Muy formal, muy No agradecido. tengo. Queda excluido Ariel, porque Fuck. ha salido en segundo puesto, Ah, quedó en caramba. 65 puntos. Sone. Y vamos a Vamos, someter Clau. a prueba a Claudia, que quedó en el tercer lugar. Vamos, Clau. La dinámica de esta última pregunta extra tiene que ver con la posterior
competencia de El Duelo en nuestro siguiente programa. En la cual vale decirle a la gente que todos vamos a participar. Los puntajes que ustedes colocaron y si nos siguieron y participaron en cada una de las preguntas, lo vamos a tener en cuenta. Como saben, yo no participé en este duelo, pero podría participar en el siguiente programa, con otra temática y otro juego, con otra puntuación. Pero ahora, Clau, yo te propongo que como estuviste en tercer lugar, una última pregunta para defender tus puntos. Si vas a mantener tus puntos o te vas a ir a 0 directamente y vas a quedar equiparada como yo, que no participé. Está bueno. Entonces, si vos respondés correctamente, mantenés tus puntos. ¡Wow! Si no respondés correctamente, quedás en 0. Ok. Y siguen sumando a Ariel y Wolver. Ok, Bien, ok, bien. ok. Está bueno, ¿Ok? está bueno. ¿Se entiende? Ok. Sí, perfecto. Última pregunta solo para Claudia. Bien. Tiene que ver con la temática que estamos Vamos, Clau. haciendo hoy. Es muy loca esta pregunta, pero bueno, tiene que ver con este universo que estamos tratando hoy. En la película Poltergeist de 1982, Claro, imagínate. ¿Por qué Ayer. no la me tocó a primera mí? película, Ayer. hay una escena que es muy icónica La de los espejos. que tiene que ver con... ¿Me dejan, por Dejan favor? terminar, No. por favor. Me encanta esa película. ¿Silencio? Adelante, adelante. Hay una escena que es muy icónica, que es la escena de la piscina llena de esqueletos. Te voy a dar un dato. Esta escena, el director no quiso usar réplicas de plástico, porque eran muy caras. Entonces recurrieron a esqueletos suministrados por médicos de una casa de suministros cercana a la locación, y eran esqueletos reales. Ay, no lo sabía. ¿Cuántos esqueletos se utilizaron en la película Poltergeist de 1982? Esqueletos reales, de personas reales, en la escena de la piscina. Wolver, Ariel, ustedes que no participan, vamos a darle, ayúdenme, un margen de cercanía. ¿Cuánto le podemos dar de valoración? A la Un cantidad. más menos. Ok. Es Un una más banda. menos. ¿Cuánto? ¿5, 10? No. Ariel, no hagas trampa. No Ariel, hagas trampa, Ariel. Ari, No, hagas es trampa. que no lo tenía el dato, no A lo ver, tenía. a ver, Ahí vamos. a ver, Ari. Un estimado, claro. Un estimado, Era pero una ¿cuántos les banda. parece En una piscina. que le pongamos a Claudia de margen? Como de para error? que... Si pega esta pregunta y tiene que estar a la par nuestra o por arriba. 20, 30 puntos. Yo diría, no sé, 13 esqueletos. No, el puntaje, ¿no? Correcto. Sí, Wolver. No, ¿entendés? Wolver, no te diste ¿Qué la consigna, margen gordo? le damos a Claudia para que Ah, ella bueno. juegue más menos? No, que se equipare con el primero, por Claro. supuesto. Por supuesto, es una pregunta difícil. Y si no, bueno, quedan 0. Wolver, hagamos la corta. ¿Qué margen? ¿Más 5, más 10? Para que ella... Más 10. Como para... No sé cómo estamos, pero Vos ¿cómo está dijiste- Clau? Para mí se tiene que equiparar más 20. 20, margen de 20. Sí. Yo Ok. hablo, ¿se entiende? El margen Sí, de sí, error, sí. que ella diga un número y el margen de error para Sí. decir que es correcto o no. ¿10? Ok, ¿20? 10. ¿Cuánto? Decíanlo. Yo digo 10. 20. 15. 15 está Ok, en el medio. dale. Esperamos tu número, claro. ¿Cuántos esqueletos reales se utilizaron en la película Poltergeist de 1982 para la escena de la piscina? Reales en la escena de la piscina, esqueletos reales, 28. Va. ¿Qué pasa, Wolver? No. Y es tu cara lo que me llamó causó la atención gracia. el número tan exacto, 28. ¿Qué? Que está bueno, está bien Está bien, pensado. sí, ni Sí, 25 sí. ni 30. ¿Eh? Ni 25 ni 30. A ver, Clau. Te salvaste raspando. La Bien. respuesta real es 13. No te 13. puedo creer, lo que Ya- había dicho él. Lo había dicho Wolver y el margen de error es 15. O sea, justo en el límite. Justo en el límite, Una claro. interacción entre Claudia, Wolver y yo. Increíble.
Vamos. Increíble. No se puede creer. 13, el número 13. 13. Hijos de- esqueletos ¿viste? se utilizaron reales. O sea, no solo que los No, cuerpos no, reales, no, que 13. Otro dato, los actores no sabían que eran No, eso. lo estaba buscando. No, qué asco. Claro. Eso Los es lo que actores me horrorizó, convivieron qué con asco. 13 Mirá que amo esa esqueletos película reales. y creí que sabía mucha info. Lo de los cosas no lo sabía. Y estaba buscando el dato y no lo especifican, pero sí cuentan Pero todo eso eso. es horror Mira. realmente, No, no, porque es, claro. es muy Qué cosa, asqueroso. qué Vieron cosa. que tiene que ver con lo que hablábamos hoy. Totalmente. Y lo acaba- No, no. Ahí No va, hay ahí va, nada. ahí va, ahí va. Ahí Ahí estamos. Me moviste un poco. Vamos. Seguimos acá, estamos acá. Ahora sí. Sí. Ahora sí, Ay, seguimos. hoy nos pasaron Hoy nos todas pasó- de terror. Los Sí, espíritus porque fue están un jugando programa con, de claro, terror. con los duendes. Se nos sí, sí, apagaron- sí. Bueno, Pero sí. ¿qué salió? Se apagaron ¿Quedó los bien? micrófonos. Quedó perfecto, bien? sí, 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 Comentario, sí, sí. Claudia mantiene su Sí, sí. puntaje. Bien, bien. Muy bien, muy Entonces, bien. Mantengo. Gracias, Defendió gracias, sus gracias. 60 puntos. Como y corresponde. Nos vemos el próximo programa Muy bien. con otra dinámica y me imagino que participaré yo porque tengo Claro, 100 por puntos. supuesto, Eso otro lo juego, veremos. por Esto supuesto. nos va a acompañar durante toda la temporada. Tendremos distintos duelos Muy bien. con distintas temáticas. ¿Cómo quedamos? Bueno, en Espera, puntaje espera, que me quedamos. saque las gafas. Por favor, escribana. Walber con 75 puntos, Ariel con Representa. 65 y yo con 60. Muy bien, muy bien. Tomen nota. Ahí está. Perdón por el corte de micrófono, pero Y bueno, puede pasar. cosas que pasan. Impresionante. Hoy de terror. De justamente de terror. Lo que planteaba Freud justamente sobre la ficción de terror. Llevamos Heimlich, 1 hora lo 51, siniestro. casi 2 horas, muchachos, como para que no se nos rompa todo. Lo Bueno, siniestro en el medio de lo cotidiano. Ahí está. Muy bien. Más gráfico imposible. totalmente. Bueno, agradecidos, Cierre. ¿no? Estuvo genial la charla, estuvo genial el programa. Creo que pudimos acercarnos a cosas bien interesantes. Tocamos un montón. Muchas gracias al señor Guillermo Che, el juego estuvo por bien. tomarse el tiempo de pensar todo este juego macabro, maldito, un juego de verdad, de locos esa. Al Y que mejor unos estilo de huesos los en una duendes. piscina. Entonces, a ver, que unos huesos en una piscina. ¿Qué pasa? horror! Pero bueno, ¿Qué pasa? creo que fue muy interesante y entonces nos sigue atrayendo el terror a nosotros, nos atrae un poco, ¿o no? ¿Cómo era eso de la prenda? ¿Cómo era el tema de la prenda? Cuando tengamos el juego desarrollado, lo que habíamos hablado en la previa, Bueno, habíamos hablado en la previa del que el perdedor del juego De acuerdo. quizás deba cumplir alguna alguna En prenda vivo. para Claro. el siguiente programa en vivo. on vivo. Bien. Bien ahí. Wow, o sea que wow, capaz wow. que... Hay que estar pendientes de las notificaciones, de lo que publicamos por redes sociales para Mira. que estén ¿Qué me- activos con con los qué? vivos que vamos a ¿Le querés lanzar. aplicar una prenda a Claudia entonces? Mirá que ya hemos hecho el ridículo. No, si todavía no está todo dicho. No sé, le vamos a poner un fin a todo esto. Digo, va a haber un tiempo, una temporada, algo. Una temporada, Sí, estamos una en plena puede ser. temporada. Claro. Todavía está para... Temas Claro, en- está en desarrollo. Bien ahí. Bueno, gente, hemos llegado casi al cierre, a la conclusión. ¿Qué nos dejó todo esto? ¿Qué nos deja todo esto? ¿Por qué nos atrae entonces el terror? Esa es la pregunta que abrió la sinopsis de este primer capítulo y a dónde hemos llegado. ¿Por qué nos atrae? ¿Por cuestiones psicológicas? ¿Por cuestiones narcisistas? ¿Por cuestiones, no sé? Yo creo que es un poco todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Fundamentalmente esto que planteaban de una tradición cultural, una cuestión de supervivencia, es como un ensayo ante el peligro, y lo que les planteaba de la psicología, donde justamente lo siniestro habilita ese espacio para entrar, jugar y salir a salvo. Me parece que tiene que ver con eso. Bien. Siempre hablando de la ficción del terror, ¿no? Claro, Obviamente. la anteposición, digamos, de lo que nos va a pasar, el momento en el que creemos que nuestra mente, de alguna forma, porque ahí me hace un poquito de ruido, pero lo voy a tratar de traducir, traduce lo que nos va a pasar por una cuestión deductiva, y el horror es cuando ya todo pasó que te encontrás con ese cuadro de horror. Esperemos que no, pero digamos, si sucede,
con ese cuadro en el cual vos no podés creer lo que está pasando y hasta que te genera una cuestión de rechazo, nauseabunda, una cuestión compleja a nivel humano. Hemos trascendido todo el recorrido de lo que es el miedo, el terror y el horror. Y hemos pasado por momentos re lindos con respecto no sobre todo al debate y a la discusión, sino también a la interpretación y también a los juegos que hicimos como para darle un tinte de no tanta seriedad y darle un poco de onda. El estilo nuestro también. Al ¿no? estilo de los malditos duendes. Y creo que es hora de empezar a cruzar el portal para el otro lado. No sé qué opinan ustedes, queridos. ¿Nos vamos hasta la próxima? No sé. ¿Qué dicen ustedes? Nos vamos hasta la próxima, ¿sí? ¿Alguna conclusión para cerrar algo? Walter, vos que hoy estuviste tan dinámico. No, bueno, genial, me gustó mucho el tema, es muy interesante porque pudimos recorrer varios como factores o temas que están vinculados a la forma como miramos el mundo. Desde nuestro humilde espacio damos nuestra opinión, lo que pensamos y lo que creemos y está muy bueno compartirlos, ¿no? Y creo que nos deja un poco que está bien eventualmente cruzar este tipo de temas que a veces nos llaman a pensar de qué forma, de quiénes somos y cómo somos, ¿no? Yo creo que para terminar, a mí me gustaría como reflexión final un ejercicio o una respuesta que nos encontramos cuando nos planteamos hacer este programa. Nos planteamos es qué nos atrae del terror. Y quizás empezamos el ejercicio a plantearlo desde un punto de vista particular, personal, orientado hacia lo artístico y demás, y nos encontramos con el resultado de que el terror es parte nuestro. Nos acompaña, es parte de nuestra identidad como ser humano. Está dentro nuestro. Cuando empezamos a investigar todo lo relacionado al terror, a desglosarlo, a segmentarlo en el miedo, el terror, el horror y demás, nos dimos cuenta que el terror está dentro de nosotros. El mensaje que podría decir es no convivir con el terror, aceptarlo y demás, sino que es algo que nos va a suceder. El terror nos va a suceder en nuestra vida. Nos vamos a encontrar con nos va a trascender, digamos, claro, terroríficas. El tema es cómo las resolvemos. Lo que nos podemos dejar como mensaje es saber que el terror existe dentro de nosotros, la punción del terror existe dentro de nosotros, la puede activar cualquier situación que hemos mencionado en el programa o otras que no, pero debemos estar preparados para aceptarla, para superarla y para quizás aprender de ellas. Entonces me gustaría dejar ese mensaje como que el terror nos acompaña, que es un compañero de viaje, que podemos de alguna manera disfrutar del terror en algunos aspectos, cuando no nos afecta, cuando encontramos esa situación de caverna que hablamos, de supervivencia, de zona de confort a través de lo artístico y demás, disfrutemos el terror porque estimula nuestras neuronas, nuestra psiquis y demás y nos hace mejor, nos hace estar mejor preparados para situaciones reales. Así que bueno, eso es lo que quería decir al final. Genial. Bueno, se nos cortó una cámara, se nos murió una cámara, los micrófonos se nos murió el audio, se apagaron. Nos pasó de todo, porque más allá de todo lo que pudieron haber percibido ustedes del otro lado, pasaron más cositas. Increíble que hayamos terminado este capítulo, 2 horas de laburo, sí, con un tema que es alucinante. La verdad que estuvo bueno, trascendió toda nuestra idiosincrasia y todo superó nuestras expectativas y los conocimientos, inclusive porque hubo un montón de somos cosas mejores hoy que antes de totalmente. El juego de Guille me hizo aprender sobre un par de casos que creí que los tenía recontra resueltos, así que bien ahí, me encanta eso. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, suscríbanse, prendan la campanita, ya saben todo lo que tienen que hacer. Gracias por el aguante y nos vamos. Vamos a tener que cruzar el portal y volver. Vamos. Chicos, vamos a tener que volver. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Transformar en duendes nuevamente. Gracias. Totalmente. Hasta luego. Chau, chau. Saludos a todos. Nos vamos. Chau.